La última pirueta del gobierno de Pedro Sánchez no es solo un ejercicio de funambulismo político, sino la factura que todos los españoles estamos pagando, estamos llamados, mejor dicho, a pagar para que el inquilino de la Moncloa conserve las llaves de la residencia. La condonación de la deuda autonómica presentada con ese lazo de una medida de alivio financiero no es más que la enésima cesión ante el separatismo catalán, una hipoteca política disfrazada de justicia territorial. El Consejo de Política Fiscal y Financiera se reunió para bendecir lo que ya estaba firmado en los despachos entre el Gobierno y Esquerra Republicana. La escenificación estaba prevista, el guión escrito y solo faltaban los figurantes para aplaudir. Pero las comunidades gobernadas por el Partido Popular decidieron no participar en esta farsa. Abandonaron la reunión porque sabían que el acuerdo no era más que el pago aplazado a los socios de Sánchez. Ni debate, ni enmiendas, ni participación. Solo la rendición incondicional ante las exigencias de esos socios que sostienen la silla presidencial. Cataluña, la comunidad más endeudada de España, tras décadas de gestión manirrota, verá cómo se evaporan 17.000 millones de euros de su deuda. No porque haya hecho esfuerzos para equilibrar sus cuentas, sino porque sus dirigentes han sabido negociar con quien está dispuesto a pagar cualquier precio por mantenerse en el poder. Mientras tanto, otras como Madrid o Galicia, que han gestionado con mayor prudencia y han cumplido con las reglas del juego, se encuentran ahora con que el premio a su responsabilidad es pagar la factura del despilfarro ajeno. El Gobierno lo llama mutualización de la deuda, pero esa metáfora es tan torpe como tramposa. No se trata de perdonar una hipoteca, sino de trasladarla de una cuenta a otra. El vecino austero se ve obligado a pagar los lujos del vecino derrochador. Es el principio de igualdad entre los españoles convertido en papel mojado. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ha advertido del riesgo moral que encierra esta medida. Sin reformas que eviten que los gestores irresponsables vuelvan a endeudarse, la condonación solo servirá para aliviantar temporalmente las cuentas catalanas mientras se dispara la deuda del conjunto del Estado. Y para rematar este despropósito, se prepara la financiación singular para Cataluña, ese eufemismo que no es otra cosa que la independencia económica encubierta. El Gobierno, con su habitual destreza para la prestidigitación política, vende la quita como un acto de solidaridad interterritorial. Pero la realidad es que detrás de este acuerdo no hay solidaridad, sino una perversión de la democracia. No se trata de ayudar a quien más lo necesita, sino de pagar el peaje a quien tiene la llave para mantener a Sánchez en el poder. Y mientras tanto, el principio de igualdad entre españoles se va liquidando céntimo a céntimo, pacto a pacto. Cataluña dejará de aportar a la caja común, pero las facturas seguirán llegando a los buzones de los demás. La deuda no se condona, se socializa y el precio lo pagarán todos los ciudadanos, vivan donde vivan, salvo aquellos que han hecho del chantaje político su modo de vida. En la España de Sánchez, ni constitución ni buena gestión, no triunfa el esfuerzo, solo la habilidad para conseguir colar un chantaje con lazo amarillo. La democracia se pervierte cuando la igualdad se subasta al mejor postor en la lonja de la supervivencia política. Y en ese mercado persa de favores, Cataluña no compra su independencia económica, la roba con el dinero de todos, mientras que el Gobierno aplaude y reparte el botín. Muy buenos días, arrancamos este jueves día 27 de febrero recordando que en el santoral del día de hoy celebramos San Gabriel de la Dolorosa. Muchísimos asuntos encima de la mesa a partir de unos minutos, a partir de la 1 en punto de la tarde, el plato fuerte aquí en Dando Caña, donde hablaremos de ese gran tema que es el de la condonación de la deuda y también de lo que está sucediendo en página internacional con Estados Unidos y Ucrania. Pero antes de todo ello, saludamos a los invitados que nos acompañan esta mañana, empezando por supuesto por don Julio Ariza. Muy buenos días. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar aquí en libertad. ¿Qué tal estás? Es un gusto. Pues ¿cómo voy a estar? He estado de 7 a 10 de la mañana escuchando a Luis del Pino. Y ya estabas despierto de antes. Sí, estaba despierto de antes, ¿verdad? Dando el coñazo mucho. Pero Dando caña. ¿cómo voy a estar? Pues fenomenal. Porque me entero de las cosas. Es un hombre que analiza muy bien, que razona muy bien, que lleva las cosas meditadas y es un hombre tranquilo y me gusta la gente tranquila. Así que se nota que le he prometido una cerveza, ¿verdad? Que he empezado muy bien la mañana y luego viendo que Donald Trump sigue allí, pues
estoy tranquilo, ¿sabes? Veo que, en fin, estoy convencido de que la gente de lo que han llamado siempre la derecha, que ha resultado que no era la derecha, era otra cosa, pues que están muy desconcertados y muy como pollos sin cabeza, poco a poco se van a tener que ir centrando en un mundo nuevo que aparece a nuestra vista y que estaba allí y que era el que nosotros defendíamos hace tantos años y que es ni más ni menos el orden natural de las cosas. Y en el orden natural de las cosas es evidente que no hay nada perfecto bajo el cielo que tenemos, pero sí que hay cosas que son mejores que otras. Y desde luego lo que en este momento está ocurriendo en los Estados Unidos y el mensaje que se está enviando al mundo y la posibilidad que tenemos ya muy cercana de que deje de morir gente de forma tan irracional y tan cruel en Ucrania, bueno, pues yo creo que eso es una maravillosa noticia. Por otra parte, como siempre cuando hay un debate, pues hay más posibilidades de que surja la luz, ¿no? Y en el tema de los aranceles, por ejemplo, pues va surgiendo la luz, porque es evidente que el déficit comercial, de balanza comercial que tiene Estados Unidos respecto a Europa es brutal, pero de ese brutal déficit no se había hablado en España en los últimos 15 años, ¿no? Bueno, pues ahora tendremos que hablar de ese déficit y veremos qué contrapartidas podemos ofrecer para que eso cambie, porque no tiene ningún sentido que sigamos en esa misma racha. Y en tu canal de Telegram también estás contando muchas cosas, ¿no? En el canal de Telegram hay un vídeo que supongo que vas a poner, maravilloso, de cómo en el primer, entre comillas, Consejo de Ministros que ha hecho Donald Trump, lo primero que han hecho es, como hacen las familias cristianas, bendecir la mesa. Bueno, pues estos se han llevado a un pastor evangélico a bendecir el Consejo de Ministros y a apelar algo, mira, tú que creerás o no creerás, pero comprobar que un dirigente político que tiene un inmenso poder en el mundo, no en su país, en el mundo, un inmenso poder en el mundo, inclina su cabeza y envía la señal a sus gobernados de que hay alguien por encima de él, Bueno, solo ese gesto me parece formidable. Hay alguien por encima de mí. Eso es lo que todo gobernante debe saber, porque es exactamente así. Luego se lo mostramos, pero si lo quieren visualizar cuanto antes, al canal de Telegram de Julia Eriza el Toro. Continuamos con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, coincido con Julio en lo de las 7 de la mañana de oír a Luis. No continuo, porque en medio yo tengo que hacer cosas. Supongo que él ya las tiene hechas, pero ducharse y eso. Y en la ducha no he encontrado yo el teléfono que me funcione para escuchar y cosas así. Pero sí que he seguido desde las 7 de la mañana. Pero vamos, hoy es un día especialmente alegre por varias cosas. Una, porque ayer pasé la ITV que tenía yo sanitaria a simple vista. Ahora falta que alguien meta mano a fondo, pero a priori no hay alarmas. Esto ya es un motivo. Dos, porque el PP por primera vez ha hecho una cosa que me parece que es un plantarse, lo de que se levantaran de la reunión esta y se fueran todos al unísono, cuando daba la sensación de que estaban absolutamente divididos y que no iban a hacer ascos a nada. Pues eso es un paso positivo, aunque me da la sensación de que cuando se apruebe la ley y llegue el dinerito, ahí ya veremos otro tipo de comportamientos. Pero al menos por primera vez han hecho un gesto que creo que ya era hora que hicieran. Si este gesto lo hubieran hecho hace unos años, al principio de la legislatura de Pedro Sánchez, probablemente no hablaríamos de la legislatura de Pedro Sánchez, hablaríamos de otra cosa, pero no lo hicieron. Y segundo, por la cuestión de Trump, pero sobre todo por cuando han anulado las licencias, o como se llame, a Chevron y compañía. Aquí se dijo, y además lo dijiste tú, Julio, hace muy al principio, cuando estábamos planteándonos analizar desde lejos las elecciones que aún no habían tenido lugar en Venezuela, y tú decías difícilmente cambiará nada cuando Estados Unidos acaba de firmar... Prorrogaron hasta el 2035 los acuerdos con Chevron. Es muy difícil que pase lo que pase, actúe, claro. Sí. Eso llega bastante tarde, pero llega. Sí que es verdad que eso está asociado a un posible gobierno del entorno de Corina Machado, que tampoco nos engañemos. A mí la oposición seria me dice que Corina Machado en España equivaldría al PP más o menos, Es decir, que no es socialista, es el único partido
que no es partido, porque no lo dejan ser partido, que no es socialista, pero comparado con lo que es la oposición en serio, diríamos, tiene una intencionalidad dialogante muy peligrosa que hace que no se fíen un pelo y que consideren que eso es un pasito. No es un paso, sino que sería un pasito. Pero bueno, por fin parece que Trump está mirando hacia abajo, que hasta ahora no había mirado. De todos modos, sí que me hace gracia una cosa. Viendo cómo está evolucionando todo el tema de Zelensky y todo el tema de Ucrania, es muy interesante será muy interesante coger la hemeroteca de aquellos que a la primera declaración de Trump se lanzan a la yugular, a favor o en contra, porque los dos pueden quedar muy retratados, ¿eh? Porque yo hablo de los famosos comentaristas televisivos, ¿no? Que con Trump se lanzan en contra a lo bestia por lo primero que ha dicho y no esperan a ver cómo acaba, o los que lanzan a favor aceptan la tesis a favor sin darse cuenta que eso tampoco va así, sino que hay que ver cómo acaban. Rogaría a la gente que usara más la cabeza que las vísceras. Nos acompaña también esta mesa, aunque ya presentado por Julio y Francas, don Luis del Pino. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y también José Ramón Riera. ¿Qué tal? Muy buenos días. Empezamos, si os parece, con la Comunidad Valenciana, porque en estas últimas horas hemos podido conocer el sumario de este caso que se está siguiendo en ese juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, y lo que hemos podido leer en esas líneas es el infierno que se vivió aquel 29 de octubre en muchas localidades de la Comunidad Valenciana arrasadas por la riada, efecto de la Dana. La mayoría, muchas de esas víctimas mortales, muchas de esas muertes se produjeron justo antes de que se enviara la alerta a toda la población, una alerta que además también fue errónea. Tras meses sin aclararlo, Carlos Mazón ha desvelado por fin cuándo se incorporó al CECOPI tras el paso de la Dana. Llegué a las 20:28. El Popular insiste. ¿Y por qué cambió la versión? Dijo que pasadas las 7... ¿Pero quién cambió la versión? De verdad es que no entiendo el cambio de versión cuándo es. Evidentemente las 20:28 son después de las 7:30, es un hecho fáctico, ¿no? La juez que investiga las actuaciones durante la Dana quiere saber sobre todo quién dio la orden para enviar las alertas y en todo caso por qué se retrasaron. En un sumario que ya se ha dado a conocer, define el infierno real que vivieron todas las víctimas de la riada. Las alertas no se enviaron hasta las 8 de la tarde. Mazón no estaba entonces en el centro de mando. Dice que le pilló en el coche de camino al CECOPI y llegó tarde en torno a las 7 de la tarde, culpando de su retraso al tráfico. Hasta ese momento, dice la juez en su sumario, ya se habían producido casi todas las muertes de la Dana. Con todo, crece ahora la presión para que Carlos Mazón dimita. Que Mazón miente más que habla y es indecente. Es insostenible. Mazón es un inútil, un mentiroso y es un zombi político. Y por favor que se vaya. Aunque en el Partido Popular siguen defendiendo su postura. Lo cierto es que conocer ahora el dato de su llegada al CECOPI puede ser clave en su defensa en caso de ser juzgado. Eso mismo le reprocha la delegada del Gobierno de Valencia. 4 meses hemos estado escuchando una infinidad de versiones y se ha pasado pues quizá de una versión de defensa política a una versión de defensa judicial. Para beneficiarse en caso de tener que ir al juzgado. Bueno, ya lo ven, estamos en el lío de las horas con ese 29 de octubre, con Carlos Mazón, también con la delegada del Gobierno, en fin, María Vallejo, muy buenos días. ¿Cuál fue la cronología de ese 29 de octubre? Muy buenos días, Alba. Pues han pasado ya casi 4 meses de aquel fatídico día, una fecha que nadie va a olvidar. La Comunidad Valenciana sufrió una de las peores catástrofes naturales de la historia de España. Esa Dana trajo consigo lluvias torrenciales e inundaciones que arrasaron con todo. Y ahora, 4 meses después, la gestión del Gobierno de España y del de la Generalidad Valenciana sigue en entredicho. Por ello toca ahora hacer también un resumen cronológico de lo que sucedió todo ese día. Alrededor de las 7 menos cuarto de la mañana, la EMET emitió su primer aviso naranja, que significa un peligro potencial para las actividades de día a día. Unos minutos después, a las 7:30 de la mañana, la alerta pasó a ser roja, indicando la existencia de un riesgo meteorológico extremo. Casi a las 8 de la mañana, la EMET amplió ese aviso a todo el litoral sur, incluyendo a Valencia y a su área metropolitana. El primer desbordamiento sucedió en torno a las 12 de la mañana en Chiva. El Barranco del Pollo se desbordó en ese municipio al registrar niveles críticos. El Centro de Coordinación de Emergencias en la Generalidad, al ver esto, avisó al resto de municipios. Sin embargo, a las 6:30 de esa tarde, ese barranco se desbordó en Torrent, afectando también a las localidades de Picaña, Alfafar y Paiporta. Este fue el peor episodio, cuando vimos las imágenes de los coches siendo arrastrados, de carreteras colapsadas y de muchas personas atrapadas. Y mientras todo esto pasaba, no se emitió ninguna alerta.
Fue a las 18:43 cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar alertó de la crecida, aún sabiendo que ya se había desbordado, y no fue el único error. La Confederación ha reconocido ahora que a las 5 de la tarde ya habían comprobado que el Poyo estaba a punto de desbordarse. La única alerta emitida por Protección Civil que recibieron todos los vecinos en sus móviles se envió a las 8:12 de la tarde, cuando, como decimos, el barranco del Poyo ya se había desbordado y la tragedia ya estaba sucediendo. Y mientras tanto, ¿dónde estaba Carlos Mazón? Pues 4 meses después ha dado la hora exacta a la que llegó al CECOPI, al Centro de Coordinación Operativa Integrado. Lo hizo a las 8:28 de la tarde, cuando el barranco ya se había desbordado, las personas ya estaban atrapadas y esa alerta ya se había emitido. Llegué a las 20:28. A las 20:28 llegué al CECOPI. ¿Pero quién cambia la versión? ¿Pero quién cambia la versión? De verdad es que no entiendo el cambio de versión cuándo es. Evidentemente las 20:28 son después de las 7:30, es un hecho fáctico, ¿no? ¿Cuándo he mentido? Repasen mi comparecencia a las Cortes Valencianas, que siempre dije lo mismo. ¿No cambio de versión? Jamás. Mazón sigue sosteniendo que nunca ha cambiado de versión porque siempre ha afirmado que llegó al CECOPI pasada las 7 de la tarde. Sin embargo, lo que muchos ciudadanos quieren saber es dónde estaba el presidente de la Generalidad mientras toda Valencia se inundaba. Y además también en ese sumario hemos visto los testimonios, cómo se vivió en primera persona ese día, ¿no? Sí es. Los testimonios de familiares de las víctimas de la Dana prestados ante la Guardia Civil y ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja revelan que muchas muertes se produjeron antes de que se enviase esa alerta de Protección Civil. Esos testimonios están recogidos en este sumario y son bastante duros. Una mujer asegura que su marido bajó al garaje sobre las 8 de la tarde a ayudar a gente al escuchar sus gritos y cuando el agua entró e inundó todo, quedó atrapado. Al día siguiente, cuando la UME y la Guardia Civil entraron al garaje, se encontraron con su cuerpo sin vida junto al de otras personas. Otra denuncia el fallecimiento de su padre en Massanassa. Indica que sus padres sobre las 6:15 de la tarde bajaron al garaje a sacar el coche y allí les pilló la riada y se tuvieron que agarrar a una barandilla. En ese momento la denuncia indica que el hombre sufrió un desvanecimiento y que su mujer intentó sujetarle, pero llegó un momento en el que las fuerzas le fallaron y fue entonces arrastrado por la corriente. Otra persona denuncia que habló con su padre en torno a las 7:30 de la tarde para avisarle de que había inundaciones y en mitad de esa llamada la comunicación se cortó y ya no supo nada más de él. Al día siguiente encontraron su cuerpo sin vida en su casa. Estos son solo 3 de los muchos testimonios de familiares de fallecidos. La Dana ya sabemos que dejó 224 víctimas mortales y 3 desaparecidos que según el procedimiento ya se pueden contabilizar también como víctimas mortales. Gracias, Marín. Testimonios durísimos de lo que fue ese día y la clave, desde luego, don Luis, parece que está en ese desbordamiento del barranco del Poyo en Chiva, que se produjo hacia mediodía y desde entonces hasta las 7 menos cuarto no se dio un aviso a la población, que incluso ese aviso tampoco fue el adecuado porque en ningún caso se pedía que se subieran a zonas más elevadas o se pusieran en un espacio seguro, ¿no? Bueno, en realidad los fallos son de antes, los fallos son aquellos que por las políticas ecologistas impidieron que se hicieran las obras que hubieran evitado la riada e impidieron que se hicieran las limpiezas de los cauces de los ríos que hubieran atenuado el efecto de la riada, evitando que las cañas crearan diques artificiales que luego al estallar lanzaban el agua con virulencia. Pero evidentemente el daño gordo en el día fue por el barranco del Poyo y aquí la pregunta es, bueno, ¿quién nos va a responder desde la Confederación del Júcar? Porque es la Confederación del Júcar la que tenía como responsabilidad medir los caudales en todos los cauces de la zona, incluido el barranco del Poyo, y al parecer no había ni siquiera medidor de caudal, o si lo había, no funcionaba. Y durante horas, precisamente en ese barranco, no estuvo dando ningún tipo de aviso la conferencia hidrográfica del Júcar. Así que, bueno, yo me espero que, aunque intentan cargar las tintas sobre Mazón, espero que se ponga el foco en los verdaderos responsables. Mazón, desde luego, no le llamó Dios por el camino de la gestión de emergencias, pero las responsabilidades gordas están en otro sitio. Desde luego. Esta misma mañana, por cierto, Carlos Mazón ha participado en un acto en Les Corts y ha sido recibido por muchos de los asistentes de esta forma.
Gritos de Mazón dimisión. Muchas de esas personas que habían acudido a este acto a expresar precisamente ese enfado abandonaban el mismo después de esta situación. Por cierto, que en el día de ayer el general Campoampols explicó el plan de reconstrucción para muchas de estas localidades de la Comunidad Valenciana. La primera prioridad en todos los casos son las personas, ¿no? Ellos son el núcleo de todas las actividades. Primero recuperar sus condiciones de vida y trabajo y a continuación todo lo que sea facilitar el normal desarrollo de las actividades como se producían previamente a esta desgracia. Y existen medidas paliativas para que aquellos colegios que no se pueden ocupar, hay tres niveles: reconstrucción, el derruirlos literalmente o rehabilitarlos, y en el entretanto esos alumnos se están reubicando en otros centros. Lo primero que haré será ir al CECOPI, enterarme de cuál es la disponibilidad de medios, cuáles son las misiones y cómo se priorizan, y a continuación empezar a dar respuestas. En fin, Julio, parece que la recuperación de momento es solo una idea. Bueno, no, yo creo que valdría la pena hacer el esfuerzo de reconstruir en esas horas en las que se fueron transcurriendo una serie de hechos, algunos muy inexplicables. Pero sobre todo, a mí me parece que habría que hacer un cronograma de cómo se van produciendo las ayudas a partir de ese día a las 8 de la tarde. Es decir, alguien debería salir y debería decir a las 8 para la riada, ya se había producido efectivamente todo el mayor desastre, y a partir de ese momento, ¿qué es lo que hacen los gobernantes para salvar a la gente en sus casas, para comenzar todas las labores de rescate? Llega la UME a tal hora, llega a tal hora, se llama al ejército a tal hora, en las localidades, en esta llega la Guardia Civil a tal hora, ya estaban los primeros efectivos, aquí el ejército, aquí los bomberos no. A mí me gustaría que alguien tenga la dignidad y la inteligencia de reconstruir eso, porque una vez que sepamos eso, igual nos encontramos, como decía aquel escritor en su intervención en el Congreso o en el Senado, que decía, llegó el tercer día y había un cadáver flotando en la plaza del pueblo, en el agua, y todavía no había venido nadie. Y yo creo que hablaba de Paiporta, si no recuerdo mal. Entonces, a mí me tienen que contar qué es lo que hizo la autoridad competente para comenzar los trabajos de rescate, en primer lugar, y luego de ayuda, de reconstrucción de toda la zona. ¿Cómo fue esa primera semana? Necesito saber eso. Necesito que eso alguien lo ponga por escrito, haga ese cronograma. Y sobre eso, que haya un fiscal o un juez que cojan y digan, ¿hubo una deliberada omisión del deber de socorro? ¿Por parte de quién? ¿Tenía la obligación de socorrer y de sí o no? Ese cronograma es fundamental para tomar una posición definitiva sobre eso. La impresión que tenemos, los que simplemente hemos oído al novelista y a otras personas y a otros ciudadanos de allí, es que hubo 48 horas en los que el gobierno central se limitó a decir, si necesitan ayuda, que la pidan. A ver, yo tengo la sensación de que habría que sumar las dos versiones, ¿eh? O sea, en el estudio habría que decir lo que ha dicho Luis, que es buscar que aparecieran las causas remotas, que no se habla de las causas remotas, las causas próximas, los hechos en concreto y después lo que dices tú, que es las intervenciones que ha habido y cuándo han sido. Con eso tendríamos el cronograma completo. Y siento decir que aún encuentro a faltar continuamente el famoso vaciado de una presa, que es la que hace que haya más agua de la que toca. Esto simplemente de vez en cuando sale alguna noticia, pero no sale. O sea, el que sea capaz de hacer todo eso entero, sí que se podrá hacer una idea. Me da la sensación de que eso está ahora mismo en la fase judicial, solo se están analizando las causas próximas y el momento. Y me parece que sería bueno ese eso. Es el libro que tenemos que publicar. Claro, pues ese sería un buen libro del que fuera capaz. Yo ahora mismo sería incapaz si no tuviera, una pared para ir apuntando, porque además las informaciones son absolutamente contradictorias, porque miente aquí todo el mundo. Y hablando de Mazón, hombre, Mazón creo que la dimisión es casi obligada,
pero en otros casos lo que ha hecho casi obligada es una detención y la cárcel. Y tampoco se produce. Que Mazón fuera la primera dimisión, pues probablemente podía haberlo sido, porque es el primero que se encontraron que no estaba en su sitio, por decirlo así, o que no actuó con la celeridad prevista. Pero después lo que se ha ido viendo es que tienen que dimitir muchos más, y por ejemplo, una, que es la vicepresidenta de la Comisión Europea, es de juzgado de guardia, de vergüenza ajena, da asco que esta señora, después de su incapacidad para prever, haya acabado siendo premiada con un cargazo de estos, pero como esta, muchos más. Y yo estoy con Julio, que aquí hay un asunto muy claro. Hay alguien que lo que vio en el tema este es que no daba la talla, que podría ser Mazón. Pero hay otro que lo que vio es una oportunidad política de darle palos al PP de Valencia. Y lo que dijo es: ahí os pudráis. Eso en la calle no dijo eso, sino que dijo: daré lo que pida, o no sé cómo es la frase. Pero en su cabeza es que os zurzan. Y claro, que os zurzan con muertos, pues yo creo que esto forma parte de un delito, Sí, yo creo que las declaraciones de Santiago Posteguillo en el Senado fueron tan dramáticas que demuestran realmente lo que pasó. ¿Hace falta el cronograma? Claro que hace falta. ¿Que hace falta ponerlo todo en negro sobre blanco? Claro que hace falta. Pero creo que lo que explicó Santiago Posteguillo demuestra perfectamente, primero, la negligencia en el momento de la vicepresidenta de Transición Ecológica, que además estaba en Bruselas preparando su discurso. Tenía a su segundo en Colombia y a su tercero en otro país. No había nadie, absolutamente nadie, al frente del Ministerio de Transición Ecológica para tomar ningún tipo de medida. Ella estaba exactamente a 2 horas de vuelo de Madrid para tomar la responsabilidad inmediata de acciones inmediatas. La ministra de Defensa, que tardó ¿cuántas horas, cuántos días en mandar a la unidad militar de emergencia? El ministro del Interior, el grande Marlaska, que no mandó a nadie, absolutamente nadie, cuando era el primer responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que podrían haber intervenido de forma inmediata. Cuántas llegadas de auxilio desde un Bukele hasta ministerios de Francia y ayuntamientos franceses que estaban dispuestos a mandar a sus bomberos de forma inmediata. Cuánta gente se trasladó de forma inmediata, es decir, de voluntarios propios que ayudaron a resolver el problema, y todavía no habían llegado ni el ejército ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aquí hay un delito, pero un delito clarísimo. Solo con el testimonio de un escritor como Santiago Posteguillo, se te ponen los pelos como escarpias por escuchar qué es lo que pasó. Y esto hay delitos, pero de lesa humanidad, pero clarísimos, de gente de que hay que meter en la cárcel, pero ya preventivamente, luego que se les juzgue. Añádele Iker Jiménez, que estuvo, no sé si son 2 días después, dio las imágenes en directo y no había pasado nadie por allí, ni ejército ni nada. Por cierto, esta mañana en la Antena 3, ya que de vez en cuando les casco, porque cuando hablan de Trump realmente son como niños cabreados, pues esta mañana en la Antena 3 han entrevistado a gente que está en la zona, que aún dice que hay hangrajes inundados y que hay coches amontonados. No han hablado de Paiporta en concreto, sino de los pueblecitos de alrededor. Ha especificado eso, pero o sea que hay sitios en que aún no ha llegado nada. A día de hoy todavía, A día de hoy, 4 meses, Qué barbaridad. En fin, abrimos página de corrupción. Nos vamos con el caso de Álvaro García Ortiz, porque el auto que conocíamos ayer por parte del Tribunal Supremo no solo beneficia, afecta al número 3 del fiscal porque le libra de esa imputación, sino que también el propio juez muestra cómo todos los indicios señalan al fiscal general del Estado como el autor de esa filtración. Por primera vez, el juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, señala que es una evidencia que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse dentro de su teléfono móvil. Así lo recoge en un nuevo escrito, un escueto auto de apenas 5 páginas al que ha tenido acceso el Toro Televisión. En él destaca la poca colaboración del investigado para esclarecer los hechos. Dice en el auto que, a pesar de las explicaciones que ya ha realizado, de haber mostrado algún grado de colaboración, dice de manera textual, podría haber comunicado sus movimientos antes de llevar a cabo la desaparición, que casualmente se produjo el mismo día 16 de octubre, cuando se hace pública la imputación.
También ha acordado poner medidas para evitar nuevas filtraciones sobre el caso, algo que ya denunció García Ortiz tras conocerse hace semanas un nuevo informe de la UCO que incorporaba datos personales como su DNI y personas con las que habría mantenido contacto. En el Partido Popular han vuelto a pedir que dimita. Yo tengo la sensación de que se ha quedado una muy buena mañana para que el fiscal general del Estado presente su dimisión. Pero en el Gobierno insisten. La posición de este Gobierno no ha cambiado. Y con todo, García Ortiz aún estudia cómo acudir al Constitucional para anular la causa abierta en el Supremo en su contra. Por cierto, que esta misma mañana ha acudido a declarar Jessica, esa mujer con la que José Luis Ábalos mantuvo algún tipo de relación. Esta misma mañana parece que ha intentado defender al que fuera ministro de Transportes porque dice que no trabajó en ninguna de las empresas públicas a pesar de cobrar un sueldo, pero dice que no sabía quién le pagaba ese piso del que estaba disfrutando y tal y como hemos podido conocer por muchas investigaciones periodísticas, vivía en ese piso como inquilina durante 2 años cuando ese piso costaba mensualmente casi 3.000 euros, 2.700 si no me equivoco, Riera. Es que suerte, ¿no? ¿No tenemos imágenes? ¿De la declaración en sí? No, de la llegada de... Todavía no. ¿Iba como qué? No, iba vestida de negro, con peluca negra para y con gafas de sol negro, oscuras. Pero iba como qué, como testigo, como... Testigo, con lo cual no puede mentir, ¿eh? Bueno, puede, pero teniendo las consecuencias. Me has impresionado. ¿Eh? Claro, no puede mentir, entonces seguro que no ha mentido. No, pero es muy importante saber en qué condición iba. Porque si va de otra cosa ya se sabe que mienten descaradamente. Aquí se lo piensan. A mí me gustaría simplemente recordar, no sé si os acordáis, aquel momento histórico en el cual el que era alcalde de Cataluña, que luego fue presidente de la Generalitat, hizo la declaración en el Parlamento del famoso 3%. El famoso 3%. Pascual Maragall. Ese 3% que se negociaba permanentemente por los Pujols y la familia, es decir, para repartírselo entre ellos y entre más. Es que hemos pasado de un 3% a un 50%, o sea, que es que las cosas son muy serias, o sea, si lo que está pasando en este país es de mofa y escarnio, es decir, al Tribunal de Cuentas, a la Intervención General de la Administración del Estado, es decir, a los españoles que pagamos los impuestos. Esto es una tomadura de pelo integral, es decir, que se pague a una fulana, es decir, un piso de 2.700 o 3.000 euros, que ella diga, bueno, no sé si quién me lo pagaba, bueno, claro. No sé, pero usted vivía en un apartamento que lo pagaba alguien, que usted tiene obligación en ese caso, eso son rentas, se llaman rentas líquidas que se perciben de maneras indirectas y que deberían de estar en la declaración de la renta, que no haya ni un solo inspector de Hacienda que haya cogido la declaración de la renta de esta señora y la haya empezado a mirar de arriba abajo, porque yo creo que pero sería... ¿Los ocupas tienen que declarar también como renta líquida? También, claro, por supuesto. ¿Y si no lo hacen, qué hacen? Pues no hace nada la agencia tributaria, pero debería de hacerlo. Claro, pues debería de hacerlo. No deben tener ni carnet. Líquida, ¿no? Eso se llama ingresos negros. Claro. Sí, y el dinero negro, los ingresos que no se declaran, están penalizados por ley y por lo tanto deberían de controlarse por parte de la agencia tributaria. Y perdóneme, en este caso además es público el hecho. Y como es público, ¿cómo es posible que desde la presidencia de la agencia tributaria no se haya tomado ninguna medida para investigar? No digo, ahora hay que comprobar cuánto era, cuánto correspondía, si es delito o no, cuánto tiene que pagar como pues extra por no haber hecho la declaración. Entonces, es que, perdóname, a cualquier autónomo que se equivoque en 500 euros o en 1.000 euros en su declaración de la renta porque haya decidido desgravarse, quitarse una serie de gastos, comidas con clientes, actividades profesionales y se le haya ocurrido quitárselo, es que parecen como presas que saltan automáticamente. Oiga, no, usted se ha metido 1.000 euros de gasto que no le corresponden y esto significa que usted ha hecho mal la declaración de la renta y por lo tanto aquí tiene usted un boletito extra de 300 euros y como no lo pague de forma inmediata, oiga, que le embargamos a usted la cuenta. De todos modos, esa profesión no suele hacer declaración de renta, creo, ni siquiera paga IVA en las transacciones. Perdóname, déjame brevemente, Riera. Solo un segundo. No las hará,
Pero el Instituto Nacional de Estadística, ha elevado 35.000 millones del Producto Interior Bruto, incluyendo esas actividades profesionales. Y con eso nos vamos a la primera pausa de publicidad del día de hoy, pero ya lo saben, el precio de la electricidad sigue subiendo y cada vez más hogares buscan soluciones para reducir su factura. Pero ¿cómo hacerlo sin depender de los cambios del mercado? Pues con el autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar pueden generar su propia electricidad en un parque solar, almacenarla y utilizarla cuando más le convenga. Sin instalaciones en casa, sin depender de las eléctricas tradicionales y con un precio estable a largo plazo. No dejen que las subidas de la luz afecten a su economía. Infórmense en www.comunidadsolar.es o llamen al 980 28 12 y descubran cómo reducir sus facturas de la luz de manera sencilla y muy segura. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 10 minutos de las 12:30 del mediodía a las 11:30 en Canarias y vean estas imágenes. Se lo adelantaba esta misma mañana en Mañanas en Libertad con don Luis del Pino, la imagen que se vivió ayer en el Congreso de los Diputados en la famosa Puerta de los Leones con decenas de periodistas congregados bajo el lema de señalar no es periodismo. Amparados por la Asociación de Periodistas Parlamentarios se manifestaban, y esto es literal, contra los matones de extrema derecha disfrazados de periodistas. Señalar no es informar, señalar no es informar, señalar no es informar, señalar no es informar, señalar no es informar. Señalar no es informar. Emitieron este comunicado que van a ver en sus pantallas bajo el título de En defensa del periodismo parlamentario. Aseguran sufrir descalificaciones, insultos y señalamientos por parte de personas acreditadas que trabajan junto a nosotros y no respetan unas elementales normas de convivencia. Incluso nos amenazan con dar a conocer nuestros domicilios. En ningún caso se refieren a él, pero está claro que es por Vito Quiles que nos acompaña en esta mesa. Muy buenas tardes, Vito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alba, y muchas gracias por invitarme aquí y darme voz, que parece que casi ningún medio de comunicación quiere hacerlo cuando nos han hecho esta campaña, ¿no?, tan reciente. ¿Cómo valoras esta manifestación, protesta, no sé cómo llamarla? Bueno, pues la verdad es que me parece un poco surrealista, ¿no?, y sobre todo muy inédito, ¿no?, porque yo creo que nunca en la historia se ha hecho algo así. Desde el gremio periodístico yo no recuerdo bajo ningún gobierno, ¿no?, que los periodistas salieran a manifestarse. Bueno, acá que Minuesa quizás sí se lo han hecho, o algo parecido. Pero en el propio Congreso. a Javier Negre. No, yo no digo en el Congreso, pero quiero decir que sí que ha habido movimientos o movidas de periodistas contra periodistas que ejercían su trabajo en libertad, ¿no? Eso sí, claro, yo lo que hago referencia a la institución, que yo creo que dentro del Parlamento, ¿no?, algo así tan simbólico como que salgan a la Puerta los Leones, compañeros, al fin y al cabo, ¿no?, periodistas de distintos medios, y que se manifiesten, ¿no?, o que intenten de alguna forma boicotear la acción de otros periodistas, yo nunca lo había visto, la verdad. Es verdad que otros periodistas, ¿no?, en otros ámbitos sí que también han tenido problemas con los compañeros, pero esto yo creo que es inédito, que nunca había pasado. Y luego, sobre todo, comentar, ¿no?, el lema de vamos a acabar con el matonismo, ¿no? También salió Pachi López en una rueda de prensa a decir hay que echar aquí estos matones. Hombre, Pachi López, bueno, Pachi López que nunca te responde directamente. Sí, y nos llama matones, ¿no? El que está gobernando con el apoyo de unos partidos que se dedicaban a asesinar a 850 personas en el País Vasco hace unos años, o los mismos que provocaron, por ejemplo, que tirotearan el coche de Aldama cuando iba a revelar una información hace un par de meses, ¿no?, que apareciera tiroteado. Estos son los que nos hablan ahora de matonismo a la prensa más crítica. Es una vergüenza, la verdad, lamentable. Oye, ¿no sería que estaban hablando de Maite Azpurúa? Frankie, yo lo comparo mucho a que yo creo que tiene un mérito enorme porque, es decir, al final enfrentarte al odio y al rencor, al rechazo de los que tienes alrededor, exige tener un carácter fuerte y una convicción de que lo que estás haciendo vale la pena. Y algo de espartero. Pero cuando ves, por ejemplo, cómo se comporta el vocero de Milei, Adorni, cuando tiene enfrente a periodistas muy, muy hostiles, incluso más hostiles que el propio Vito Quiles con el gobierno español, el vocero no le quita la voz al periodista, le responde, le razona, no lo obvia, ni lo descalifica, ni lo insulta, ni le envía a sicarios. No, le razona, le responde. Pero puede ser que tenga argumentos, ¿eh? Por eso te digo, es una pequeña diferencia. Al final ese es el verdadero problema, es que a este señor le pasa lo que le pasa porque hay un montón de cobardes a su alrededor. Un montón de gente que no sabe que pasado mañana
si cometen el más mínimo desliz o simplemente se oponen a... les va a pasar lo mismo. Es decir, están al servicio de quien no tienen que estar al servicio. Y entonces, pero eso lo hemos visto en el Congreso más de una vez, ¿eh? Claro. Porque yo he visto que los que se levantan son los periodistas, no el político. Eso ya lo he visto. No sé es curioso, yo creo que... Pero espera un segundo, es que quiero recordar este nombre, ¿eh? O sea, eso no iba dirigido a Merche Ezpirúa, porque esta señora, ¿sabéis quién es, no? No. En el diario Gara. Esa señora en el diario Gara señalaba los atentados de ETA. Está en el Congreso. Entonces, ¿no es mejor que se giren y en vez de ir a por ti, con esa frase señalarnos y informar, se lo digan a la que no sé si incluso tiene una condena o algo judicial sobre ese tema? Porque tiene muchos, en fin, lo del caballo espartero tiene, ¿eh? Que además tiene gracia el lema de señalar no es informar. ¿Cuándo fue? Hace apenas unos días, la semana pasada, si no me equivoco, esta periodista de La Sexta le dijo directamente al cámara de los pasillos de la Cámara Baja que no grabara una pregunta que estabas precisamente realizando al propio Ángel Víctor Torres. Sí, no, y además por eso viene todo esto, ¿no? Porque un operario del Congreso, un operador del Congreso de los Diputados, pagado con sueldo público, que se dedica simplemente a grabar las intervenciones de los ministros cuando son preguntados por periodistas, recibió la orden totalmente arbitraria y legítima de una periodista de La Sexta, que cuando el ministro me estaba respondiendo, además, que es que yo no es que estaba diciendo gran cosa, pero me estaba respondiendo el ministro a mí, no estaba yo dando ningún tipo de discurso, decidió decirle al cámara y ordenarle que dejara de grabar. Oye, esto no lo grabes. Cuando yo estaba intentando de alguna forma incomodar a Ángel Víctor Torres por el tema de las mascarillas en Canarias y los justificantes que aportó de sus viajes, ¿no? Para demostrar que no había estado en un piso con señoritas, presuntamente. Y la de La Sexta le dijo, no grabes esto, cuando el ministro estaba respondiendo. Entonces, claro, nosotros ya, muy hartos de toda la situación, cogimos y dijimos, oye, es esta persona la que nos está intentando impedir nuestro trabajo y vamos a decirlo. Y después de eso, pues se sienten víctimas ahora de un señalamiento. Dicen señalar no es informar. Hay una frase muy famosa que se atribuye a Orwell, pero que en realidad no es de Orwell, se publicó en 1918, que dice aquello de periodismo, es decir, lo que alguien no quiere que se diga. Todo lo demás es relaciones públicas. Y efectivamente, pues periodismo es lo que hace este señor. Eso de ponerse a las puertas del Congreso con un cartelito, eso son relaciones públicas. Pero yo confieso que a mí me parece bien que salgan ahí a la puerta del Congreso. Nos cuestan todos estos periodistas de nuestros impuestos una cantidad indecente de dinero que Sánchez les da a los medios de los que estos periodistas comen. Así que por lo menos que trabajen un día y se pongan ahí de pie delante de la puerta del Congreso, ¿no? Con frío. Sí, es que hacía frío. Vamos a ver, a mí hay una cosa que es que decir, tenemos que luchar, pelear y defender todos los días, es la libertad de expresión. Yo puedo estar de acuerdo o no con A, con B o con C, pero la libertad de poder decirlo y de poderlo rebatir y de poder estar de acuerdo o estar en desacuerdo es precisamente la clave de una democracia. En el momento que se acaba eso, en el momento que a un señor como este le quitan la palabra, le apagan una cámara, le hacen un boicot, y esto es un escrache en toda la regla lo que han hecho, es un escrache ideado por la izquierda, más roja y más izquierdosa. En ese momento es cuando se acaba la democracia. Si no somos capaces de defender, yo podré estar de acuerdo con Vito o no en alguna de sus cosas, pero tiene todo el derecho, absolutamente todo el derecho a decir lo que le dé la gana mientras no sea falso. Cuando sea falso, automáticamente pierde toda la credibilidad. Pero mientras él pueda decir y expresar, es decir, con total libertad, es decir, esa es la gracia. Ahí es donde es cuando las democracias se hacen grandes, cuando las democracias se van a la mierda, con perdón, porque me retiro la palabra y ya no volveré a decir ninguna otra más, es decir, grosera durante todo lo que queda del programa, es cuando se acaba la democracia. Y tenemos que defender la libertad de expresión de gente como Vito. Esto es lo que hay que hacer, es decir, lo que hace Luis del Pino todos los días en su medio de comunicación, defendiendo la libertad de expresión, lo que hace esta cadena, defendiendo la libertad de expresión. Y si me deja a mí decir lo que yo creo que tengo que decir, es precisamente por lo que hace no que se haga grande porque yo lo diga, sino que es grande porque se lo permite a cualquiera. ¿Cuántas veces has invitado a políticos de otras facciones a que vengan aquí y que digan lo que quieran? Yo recuerdo perfectamente que le has dicho al alcalde de Madrid que tiene aquí las puertas abiertas para y a tantos que luego se vuelven contra nosotros. Efectivamente. Y han además, tenido aquí siempre una... Por eso digo, en el momento en que a alguien le dices, oye, no, que es que ahora ya no te voy a dar cancha porque lo que estás haciendo no está bien. En ese momento se vuelven contra ti a muerte, peor que si fueras el grupo Prisa.
Eso nos ha pasado muchas veces ya. Yo soy economista, yo hablo de economía, yo hablo de gasto público, yo hablo de los impuestos, yo hablo de que hay que racionalizar todo esto, pero es que cuando veo cosas como estas, o sea, me solivianto, porque es precisamente... Por eso está este señor aquí precisamente hoy, esto es lo que hay que defender. De que en el pasado no ha tenido mucha cancha aquí, pero la realidad es que en el momento en que él pida cancha aquí, la tiene. Y en este caso hemos tenido noticia de lo que pasó ayer e inmediatamente le hemos llamado. Lo que pasa es que a nosotros tampoco nos da cancha nadie, ¿sabes? Ni Vito Quiles. No, bueno, yo creo que al final entre los que formamos parte de la incidencia mediática tenemos que apoyarnos, ¿no? Sí, pero yo lo agradezco mucho la oportunidad. No, si no es una oportunidad, es justicia. Es decir, a nosotros, yo no tengo ninguna oportunidad, ni tú a mí. Es decir, tú ya eres mayor y además ya te buscas tus oportunidades. Pero nosotros sí que le damos la palabra a quien los que nosotros consideramos los malos, además, se la quieren quitar. Yo no quiero que le quiten la palabra a nadie. Y lo que nos encontramos en esta casa muchísimas veces es que todos esos a los que nosotros defendemos por convicción jamás nos dan a nosotros ni una oportunidad. No somos mencionados en un tuit, no somos viralizados por gente que... No, a nosotros tampoco lo pedimos. O sea, nos conformamos con hacer lo que son nuestras convicciones y dar si el día que nosotros entendamos que tú estás haciendo un montaje falso o tal, digamos, el Vito Quiles no venga a esta casa. Y entonces uno que no sea Vito Quiles dirá, pues vamos a por Julio Ariza y a por el Toro, porque son unos cabrones. No, te lo digo porque como nos ha ocurrido, como ya nos ha ocurrido en algunas ocasiones, a pesar de que nos ha ocurrido, a nosotros, a todos los que se ponen enfrente del Toro de verdad o de los tanques, les damos voz, Vito. No, y además es de bien nacido ser agradecido, así que yo hoy también, pues evidentemente agradeceré en redes sociales esta oportunidad de defender la libertad, como comentabas, y bueno, y el agradecimiento es por la defensa de la libertad, ya tampoco... Pues te voy a enviar el enlace de mi canal de Telegram. Sí, lo sé que me lo ibas a decir. Tú no desaprovechas una, ¿eh? Sé que me lo ibas a decir. Y luego Luis. No, a ver, te enviaré porque sí, es que seguro que tienes un montón de... Julio, lo que decía Julio, yo creo que hay que ir un poco más. Con suerte no nos nombran. A veces nos nombran y es peor, porque detrás del nombre van comentarios calificativos o adjetivos. Bueno, tenemos que aguantar, por ejemplo, a un Federico Gemelos Santos, el Tarzanete, que todas las mañanas diga que nosotros nos llevamos millones de Vox y de disenso. Yo he dicho ya, por activa y por pasiva, que nosotros no hemos cobrado un euro de disenso nunca, pero no hay manera. El tío sigue todas las mañanas, Tarzanete sigue todas las mañanas diciendo que nos llevamos el dinero de disenso. Te lo digo, Vito, por si te lo dicen. Nosotros lo he escuchado, no hemos cobrado nunca, te lo digo, fíjate, mirándote, nunca un euro de disenso. Julio, te voy a censurar porque estás acaparando todo el debate y estaba franca. No lo ponía en duda tampoco. Y es bueno conocer la otra versión porque siempre se escucha a un locutor un poco enrabietado hablar de cosas sin parar, pero no había escuchado nunca la versión. No, yo quería hacer lo mismo que ha hecho Luis. Y te la digo a la cara y públicamente, además. Quería hacer lo mismo que ha hecho Luis, que es citar a un autor diciendo que la frase no es del autor. Yo citaré otra que tampoco parece que sea del autor, que es ladran, luego cabalgamos, que parece que no es del Quijote, diciendo que en este caso, más que se aplica muy bien la frase, pero más que ladran, como ladran mucho, en vez de cabalgar galopáis. Y eso no es malo. Lo que no hay que hacer ahora es acojonarse, con perdón, ni unos ni otros. Porque frente a eso, la única opción que hay es, pues nada, seguir y ellos sabrán qué hacen, porque el ridículo lo van a acabar haciendo ellos. Y no deja de ser una desgracia, también es verdad que hay que tener cierta comprensión, que para comer tu jefe te obliga a hacer ese tipo de cosas. Pero eso antes de darle la palabra a Luis, porque a mí me surge una curiosidad, al final, con muchas de estas personas que se manifestaron ayer a las puertas del Congreso, trabajas codo a codo en los pasillos, ¿nunca han hablado contigo? ¿Nunca habéis intercambiado unas palabras sobre esto? Es muy incómodo, la verdad. Por eso prefiero estar aquí con la gente del Toro. Porque cuando voy al Congreso, de verdad que es que no tengo amigos. Yo creo que, aparte que no hay corporativismo, soy de las pocas personas en España que no tiene ningún compañero de trabajo, yo creo. Pero bueno, me alegro de presumir de ello, porque no me gustaría ser compañero de esta gente que, en fin, escribe titulares como que un juez tiene 2 DNIs, o como que un señor cobra de un banco húngaro, o como que Lidia Bedman no sé qué, y constantemente mentiras e insinuaciones y falsedades, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de no pertenecer a esa casta mediática. Y bueno, ya para concluir un poco el debate sobre la manifestación, porque ellos decían, fíjate, señalar no es informar, decían, señalar no es periodismo.
Pues bueno, yo quiero relatar una serie de acontecimientos que me han sucedido a mí en los últimos años, en los últimos tiempos. Nada más y nada menos, por ejemplo, el ministro de Transportes del Reino de España, Óscar Puente, el 17 de junio de 2024. Me nombran un tuit: saco de mierda, me voy a encargar personalmente de que lo pagues caro. ¿Dónde están los de señalar no es informar? Luego también ordenaron mi detención... ¿Una querella criminal? Sí, se la puse. Por odio. O sea, te han dicho que no, que libertad de expresión, ¿no? Sí, pero bueno, este no espera información. Pelillos a la mar. Pero bueno, que no les vi en la puerta del Congreso. Luego también ordenaron mi detención, me pusieron busca y captura por un error de una jueza que solo quería quitar la averiguación. Me persiguieron por el pasillo del Congreso estos mismos que se quejan del señalamiento y me hacían fotos y me grababan. Después, Óscar Puente se dedica a subir fotos mías sentado en un sillón en el Congreso de los Diputados diciéndome que soy un vago, porque estaba sentado. Esas fotos se las mandan los de señalarnos informar. ¿Dónde están cuando un ministro se ríe de mí subiendo memes y fotos mías personales en el Congreso? Luego, equipo de investigación, el otro día La Sexta, dedicándome a un programa hablando de los neonazis. No sé, noticias también de La Sexta el otro día, bueno, ayer sin ir más lejos, poniendo mi cara en primer plano y diciendo este es el que señala, con mi cara en primer plano. No han salido a quejarse de ese señalamiento en La Sexta, o los informativos Telecinco diciendo que difundo bulos, mentiras, que por cierto nunca he sido condenado por mentir nunca. O sea, yo creo en un Estado de Derecho, quien dice quién miente o quién no es un juez, y a mí nunca me han dicho eso. Pero bueno, están todo el día, ¿no?, con señalarnos informar cuando me señalan constantemente. Pues yo lo único que digo es que no quiero formar parte de ese gremio o ese núcleo asqueroso que han formado en el Congreso y que abran paso lácaras, que abran paso mendrugos y casta borregada, porque la libertad avanza y se abre paso. Última intervención de Luis. Cortísima. Durante décadas el Partido Socialista, con la inestimable ayuda del Partido Popular, ha logrado establecer entre los aspirantes a periodista de este país una idea muy fácil. Si tú le lames el problema al Partido Socialista, tienes la carrera periodística asegurada. Queridos niños que estáis estudiando periodismo, eso se acabó ya. El mundo de los medios está girando vertiginosamente. El Washington Post ya ha dado marcha atrás en toda la basura woke y os recomiendo que no os dejéis llevar por ese engaño. ¿Queréis ser buenos periodistas? Pues sed molestos al poder, que es lo que va a volver a funcionar. Vito Quiles, ha sido un placer tenerte aquí. Felicidades por tu trabajo y mucho ánimo. El placer es mío y en breve tendréis ahí notificaciones del tweet y el Telegram de mi intervención por aquí. No, muchas gracias de verdad, y todo mi apoyo también. Tienes esta casa abierta para venir cuando quieras. Gracias. Nos vamos a una breve pausa de publicidad, pero antes les recuerdo que El Gato al Agua se traslada a Boadilla del Monte el próximo jueves, día 6 de marzo. El programa de referencia nacional tiene una cita muy especial, ya lo saben, con todos ustedes. Nos movemos a esta histórica ciudad y municipio de la Comunidad de Madrid, conocida por su encanto, cultura y vibrante vida local. Lo más importante, que queremos que formen parte de esta experiencia única. No solo podrán seguirnos como cada noche a través de la pantalla, sino que tendrán la oportunidad exclusiva de vivir el programa desde dentro. ¿Se imaginan ser testigo en directo de los debates más apasionantes, de los análisis más rigurosos y las entrevistas con los protagonistas que marcan la actualidad? Pues ahora tienen la oportunidad de hacerlo realidad. El próximo jueves, día 6 de marzo, les invitamos a acompañarnos y vivir de cerca lo que sucede detrás de las cámaras. Para apuntarse, ese correo electrónico que están viendo en sus pantallas, que es producciontv@eltorotv.com. Momentos únicos que no van a querer perderse. Reserven cuanto antes su lugar porque las plazas son limitadas y después se nos complica por tema de aforo. Recuerden, producciontv@eltorotv para confirmar su plaza. Pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta y además nos acompaña en esta mesa Rodrigo Rato. Ya estamos de vuelta, seguimos en Dando Caña, ya está con nosotros don Rodrigo Rato. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Alba? Buenas tardes y a todos los amigos aquí presentes, ¿cómo estamos? Muy bien, vamos, si os parece a todos, con los primeros... Uy, disculpen por estos pequeños errores de sonido, problemas técnicos del directo. Celebrar que ha venido... no, eso no vale, no vale aquí tirar, a dar, Nos van a poner música para que hagamos lo de Trump. ¿Cómo es lo de Trump, Alba? ¿Cómo? No lo sé, yo no soy la persona más adecuada. En cuanto Sandro Meco se incorpore con nosotros, se lo pediremos a él. ¿Cómo hace Trump? No, ¿tú no te acuerdas tampoco? Sí. Es una versión de... Mira. Sí. Pero con los pies también. Sí, es una cosa muy... No sabéis todavía el baile de Trump. Muy moderna. No tenéis futuro
futuro. No, sí sabemos el baile de Trump. No me mires a mí, Lo que tenemos también es sentido de la vergüenza. Eso ¿por qué? Mira, Trump no lo tiene. No, eso está claro. ¿Has visto cómo rezaban? No hay ninguna duda de que no lo tiene. ¿Has visto cómo él rezaban? eso no lo tiene. ¿Y no le vas a poner a Rodrigo el vídeo para que vea? Vamos a ver ese vídeo. ¿Qué vídeo quieres que vea? Mira. El vídeo que Julio Ariza ha compartido en Telegram de Trump esta mañana. Antes de ayer o de ayer. Ah, bueno, entonces ya estamos como el otro, el que lo ha retransmitido. Le ha salido fatal a Petro. Father, we thank you for this awesome privilege, Father, to be in your presence. God, thank you that you've allowed us to see this day. The Bible says that your mercies are new every morning. And Father God, we give you the glory and the honor. Thank you, God, for President Trump, Father, for appointing us. Father God, thank you for anointing us to do this job. Father, we pray you will give the President, the Vice President wisdom, Father God, as they lead. Father, I pray for all of my colleagues that are here around the table and in this room. Lord God, we pray that we would lead with a righteous clarity. Father God, that as we serve the people of this country in every prospective agency, every job that we have, Father, we would humble ourselves before you and we would lead in the manner that you've called us to lead and to serve. Father, the Bible says that blessed is the nation whose God is the Lord. Well, Father, we today honor you, and in your rightful place, Father, thank you for giving us this opportunity to restore faith in this country and be a blessing to the people of America. And Lord God, today in our meeting, we pray that you will be glorified in our conversation. In Jesus' name, amen. Pues así comenzaba don Rodrigo ese... Bueno, hay que... Jabón al jefe, está muy inventado eso, ¿eh? O sea, pero nada, está muy bien. Sí que no, pero yo he hecho un comentario y no sé si dicho, compartes. Yo he dicho que a mí lo que me... Es decir, el tema de fondo de esta oración, con la que puedes o no estar de acuerdo, es que hay un gobierno sobre seres humanos, un gobierno de humanos sobre otros seres humanos, que reconoce que hay una autoridad superior a ese gobierno. Existe alguien, que hay una autoritas por encima de ese aparente gobierno todopoderoso. Esa aceptación de que tú no eres el que está más arriba, sino que hay otro que está sobre ti, es un mensaje que se envía a la sociedad y que me parece importantísimo. Solo eso. Sí, bueno, es un mensaje religioso que los europeos lo que pasa es que tenemos una visión más, llamamos laica, no sé si es acertado o no, ¿no? Pero también tienes que tener en cuenta que nosotros llevamos 2000 años de sermones y los americanos solo llevan 200. Entonces, todo tiene su límite, ¿no? En Europa es muy difícil ya porque el personal ha oído ancestralmente todo, ¿no? Pero vamos, está muy bien. Estados Unidos... sí, ha habido esa frase eterna de que Estados Unidos era de Marte y Europa era de Venus, que era un poco el pacifismo europeo frente a tal, ¿no? Bueno, cada vez estamos viendo, lo que sí estamos viendo es que Estados Unidos tiene una personalidad propia cada vez más marcada, cada vez más intensa, y no está nada claro que sea exactamente igual que la europea, lo cual no quiere decir nada. No hay ni que molestarse ni que dejarse de molestar. Pero bueno, vamos a ver, el señor Trump, o sea, lo que no cabe duda es que ha puesto una cantidad de juegos, perdón, la palabra no la digo peyorativamente. De platillos, ¿no? De platillos en movimiento que ya veremos cómo van cayendo, ¿no? Es decir, claro, la vida es gobernar no es fácil, pero bueno, él está metiendo mucha presión a cosas, ¿no? Y algunas, pues, a lo mejor no había otra manera de hacerlo, porque hablamos de una. A mí me sorprende mucho en el tema de Ucrania que todas las declaraciones que leemos en Europa, sobre todo, nadie hace referencia a la guerra. Y lo malo de las guerras, y en eso Trump tiene razón, es que una vez que se declaran, ya no es una cuestión de quién tiene razón, es una cuestión de quién gana. Las guerras no son fuerza. Y nos guste o no nos guste, desde el verano del 23, los rusos van ganando la guerra. Mal, en el sentido de con un coste tremendo, con tal, pero... Y una vez más Europa y Estados Unidos han querido hacer una guerra limitada. Lo intentaron en Vietnam, lo intentaron en Irak, y las guerras no pueden ser limitadas, por desgracia, no hay guerras que se puedan limitar. Las pierdes. Sí, es lo que le pasa a Estados Unidos desde Corea, es lo que le pasa a Estados Unidos.
Y Europa, pues, que era contraria a la presión sobre Rusia de llevarle las fronteras OTAN a Rusia hasta sus propias fronteras físicas, pues ahora se encuentra con que el autor de esa política, desde James Baker y George Bush padre hasta el propio Trump en su primer mandato y Biden, pues ahora han dicho, no, ahora ya no queremos eso, ahora queremos otra cosa. Y ahora Europa se encuentra con que, bueno, a ver cómo reacciona, ¿no? De todas maneras, me parece que hoy hay un artículo muy interesante de José Ramón sobre el tema. Europa es mucha Europa, ¿eh? O sea, Europa no estamos hablando de... no es Japón, con todos mis respetos para Japón. O sea, Europa tiene mucha pegada, ¿no? Ahora lo que pasa es que, claro, tenemos una organización política complicadísima y fraccionada y después no sabemos muy bien lo que queremos y estamos... Y Trump, es lo que los americanos llaman amor duro. Trump nos va a obligar a enfrentarnos a una realidad. Y eso ya es un favor que nos hace. Otra cosa es que no nos gusten las formas, no nos guste cómo lo dice, no entendamos... pero nos va a enfrentar, nos está obligando a enfrentarnos a una realidad. Y la realidad es que, bueno, pues, Estados Unidos está cambiando de política. Rieles. ¿Y tú crees? No, simplemente primero. Es decir, el artículo lo que dice es... ¿Dónde lo has...? En el debate. El debate, José Ramón Riera escribe todos los días el debate y vamos a ver. Llevamos a Telegram. El artículo lo que dice es, el comercio mundial son 31 billones de dólares. Europa, en productos y servicios, Europa tiene el 31% del comercio mundial, 2,8 veces más que China y 3,1 veces más que Estados Unidos. Oiga, ¿y esto no lo sabe nadie? ¿Esto cómo es posible que en la Unión Europea no se cuente? Porque es que vendemos 9,6 billones de dólares de los 31 que se mueven a nivel mundial, productos y servicios. China 3,6, Estados Unidos 3, Alemania, dentro de esos 9,6, 2. Sí, claro, Alemania es el número 3 del mundo, ya, pero la Unión Europea en concreto mueve el 31% del comercio mundial de productos y servicios. Y lo que a mí me alucina es que nadie en la Unión Europea sea capaz de contarlo. Oiga, que valemos mucho, que tenemos mucho, que producimos mucho. O sea, oiga, si vamos a contarlos, vamos a defender esto. Pero es que el problema que tenemos en la Unión Europea los dirigentes es no tenemos ni un solo tipo con inteligencia suficiente para vender esto. Ese es el gran problema que tiene hoy la Unión Europea, que no sabe ni lo que quiere. Ese es nuestro gran problema. Pues dirigentes. Justo eso era lo que venía a decir Vance en la conferencia de Múnich. De nada sirve tener mucho dinero, mucha capacidad industrial, mover mucho comercio, si no sabemos para qué. ¿Qué quiere ser la Unión Europea? ¿La Unión Europea quiere ser un contrapeso a Estados Unidos? ¿La Unión Europea quiere ser una autocracia, un mandarinato woke, que es en lo que se está convirtiendo cada vez más opresiva, además trabajando para arruinar a sus propios ciudadanos? ¿Qué queremos? Somos muy fuertes, sí, pero hay una frase muy conocida que dice que ningún viento es favorable para el velero que no sabe a dónde va. Y esa es la descripción actual de la Unión Europea. Vance se lo dijo. ¿Ustedes qué quieren? ¿Seguir teniendo miedo de sus ciudadanos? ¿Anular elecciones? ¿Acabar con la libertad de expresión? Pues entonces no cuenten con Estados Unidos, porque a eso no jugamos, ¿no? Pero es que no parece que no sepa dónde va. Yo creo que la gente sabe dónde quiere ir y los dirigentes están yendo en dirección contraria. Bueno, estamos viendo ahora Alemania, ¿no? Es un buen ejemplo, por ejemplo. Alemania, que ha sido un país... es un país determinante del proceso de Unión Europea, pues ahora ha tenido unas elecciones anticipadas muy importantes, ¿no? Entonces, esa decisión de yo pongo líneas rojas, primero a mí me parece, desde el punto de vista estratégico, puede que muy equivocada, porque claro, estás hablando de muchísimo porcentaje de voto que quiere otra cosa. Yo creo que una gran coalición, yo no soy alemán, que hagan lo que quieran, pero una gran coalición es un regreso al pasado, quiero decir, o sea, es más de lo mismo. La semana pasada. Y después, desde el punto de vista práctico,
Lo que sí ha demostrado la política en todos los sitios del mundo es que si tú quieres acabar con un partido, mételo de socio minoritario en un gobierno. O sea, si realmente quieren que la asociación por Alemania baje, mételo en el gobierno. Y verás lo que le pasa. Laboristas ingleses, Podemos, todos, la SPD alemán. O sea, entrar de minoritario en un gobierno es... El abrazo del oso. Es tomarte la píldora para bajar. Ahora, yo creo que si crean una gran coalición tipo años 90, tipo principios de este siglo, cristianos demócratas y socialistas, pues la alternativa por Alemania se va a poner en el 25%. Claro. Y entonces, ¡ay, qué horror! Bueno, entonces yo creo que es verdad que yo personalmente tengo mis líneas rojas. Bildu para mí es una línea roja, pero puedo entender perfectamente que hay otras personas que digan, mire usted, ya no podemos seguir así, que se mojen. Lo mejor que le puede pasar a un partido extremista, llamémoslo, no sé, porque extremista o más extremista o menos extremista, ya no sé quiénes son extremistas o no, es estar en la oposición. Porque es que en la oposición se vive bárbaro. Es verdad que nuestro presidente se ríe de los que están en la oposición y es estupendo estar en el gobierno, pero desde el punto de vista electoral, estar en el gobierno es siempre un desgaste. Y entonces en Alemania vamos a ver qué decisiones toman, pero claro, si quieren quitar el límite de la deuda, si quieren plantearse la energía nuclear, si quieren hablar en serio, claro, cuando hablamos en Europa de defensa, estamos hablando de Rusia, no estamos hablando de... Y Rusia es un país nuclear. Te guste o no te guste. No, si es que no te han preguntado. Sí, muy nuclear. Muy nuclear. Sí. Entonces, si tú quieres tener una alternativa a Rusia, no te queda más remedio que hablar de armas nucleares. Y eso, claro, para los europeos que estamos acostumbrados a la dialéctica esta europea, bien pensante, tal, pues es horrible, supongo, ¿no? Es que no solamente es un país muy nuclear, es que es un país capaz de poner muertos sobre la mesa, que ningún país europeo en este momento es capaz de hacerlo, porque sus opiniones públicas no se lo permitirían. Bueno, y a la rusa se lo permiten porque... Bueno, porque no tienen opinión pública. No tienen, claro. Sí. Mira, pero los europeos... Claro, es que es una diferencia. Tú si vas a ir a la guerra y no tiene quien vaya... Bueno, pero yo creo que... o sea, yo creo que Rusia, por ejemplo, el tema de los muertos le ha pesado cada vez más. Ha tenido que recurrir a coreanos del norte, tal. Los muertos, al final... Alguna familia tiene que enterrar a alguien y eso crea un ambiente. Es verdad que los países sin opiniones públicas pues es lo tienen distinto, más fácil. ¿no? Lo tienen más fácil. Mira, a corto plazo. Los chinos lo que podrían hacer. Sí, pero no lo hacen, ¿eh? Pero podrían. No, sí, pero no lo hacen. Como lo han hecho los de Corea del Norte. Bueno, sí, de acuerdo. No, pero yo no creo que Europa vaya a... O sea, para que Europa se convierta... ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a poner en marcha un plan para fabricar sus propios no sé qué? Pues no. ¿Y cuántos años necesita para eso? Bueno, los años pasan muy deprisa. Y que Francia es nuclear también, ¿eh? Francia e Inglaterra. Por eso ¿a quién ha recibido Trump? A los dos nucleares. Lo que pasa es que con los que tiene que hablar. ¿Cuántas nucleares tienen? Porque Rusia puede tener 5.000 Sí, pero cabezas, ahí yo creo que yo no soy un experto, pero el número ahí tiene su importancia, sí, pero no es toda, ¿eh? No. Si tú puedes... Es el que llega antes. Sí. Es el que llega antes. Sí, pero que llega después es tan importante como que llega antes. Bueno, pero lo que quiero decir es que en este debate... Uno te mata y el otro también. Sí, y a mí me gustaría simplemente añadir una cosa. El Producto Interior Bruto de Rusia está entre Italia y España. O sea, está ahí. El Producto Interior Bruto de toda la Unión Europea es 17 veces más grande que el Producto Interior Bruto de Rusia. Si quisiéramos de verdad, tomar una decisión clara de ser una potencia para podernos defender, es que es una decisión. Simplemente se toma la decisión y se dice, a partir de hoy metemos en los próximos 5 años tantos miles de millones y en cuántos años, como ha dicho Rodrigo, muy claramente. El tiempo pasa muy deprisa, pero pasa es que lo difícil es tomar esa decisión. Pero tienes que tener un estado de bienestar que no tienen los otros, ¿eh? Es decir, cuidado con que a ver cómo priorizas. Hay una decisión previa. No se trata solo de decidir me voy a dotar de un ejército monstruoso, sino para defenderte de quién y para qué. Claro, ejemplo, ese es el tema.
se nos va a pedir que vayamos a morir por las llanuras de Karelia finlandesas. Estupendo. ¿Van a venir los finlandeses a morir por Ceuta y Melilla? Pues yo me gustaría una garantía en ese sentido, ¿no? Que dudo que jamás se vaya a producir. Entonces, bueno, pues yo creo que no tenemos muy claro de qué queremos defendernos, ni sobre todo para qué. Bueno, de momento podríamos aventurar que estamos más preocupados por Rusia que por Estados Unidos. De momento. Lo que pasa es que la historia va cambiando. Por lo tanto, en principio sería nuestra frontera del este. Es verdad que a nosotros, por ejemplo, nos deja más o bien fríos, porque nosotros la frontera del este la vemos, bueno, cuando lleguen aquí se acabó la guerra, que es lo que nos ha pasado. Yo personalmente estoy más preocupado por China y ya en lo local por Marruecos, ¿no? Bueno, bien, pero quiero decir que las opiniones públicas europeas seguramente... Ha habido una visita a Trump el domingo, que ha pasado así desapercibida, del presidente de Polonia. Duda. Que además está peleado con el primer ministro. O sea, a muerte. A muerte. Bueno, pues a muerte. Ha ido el presidente de Polonia. Sí. Y Trump le ha dicho, las tropas americanas en Polonia no se van a mover. No, van a meter 15.000 hombres más. Pues véate. Entonces, y van a hacer un nuevo cuartel que se va a llamar Fort Trump. Polonia es OTAN. No olvidéis que Polonia llamar Melania, pero Polonia es OTAN, que Ucrania no es OTAN. Bueno, no, Polonia pero vamos a ver. Es OTAN. Sí, no, pero, bueno, pero es OTAN, pero lo que dice Rodrigo es pero muy el importante. O sea, sin ninguna baraca. No hemos visto a Trump decir ni mu sobre eso. Trump nos ha hablado de las tierras raras. Trump es un poco flautista de Amelín, ¿eh? Es un poco, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de aquello, y todo el mundo ha dicho no sé qué, ha dicho no sé cuánto. Y después saca un vídeo sobre cómo va a quedar Gaza cuando la reconstruya. O sea, juega muy bien con nosotros. Es como el mago Tamariz, que está haciendo así con una mano y con la otra va haciendo el truco, ¿no? Pero él, a mí me llamó mucho la atención que el domingo, así, sin que nadie lo hubiera... Antes de ver a Macron, antes de ver a Starmer, antes de nada, se ve con el polaco, que además... está peleado con el primer ministro y le dice, la base americana, yo no sabía de los 15.000, no os preocupéis. Bueno, pues, entonces, si Polonia tiene bases americanas, pues eso, para Hungría y para tal, no es ninguna tontería. Claro, es clave. Estados Unidos no va a prescindir de Rota. Porque no le interesa, no porque le guste, aparte de que le guste vivir en Rota, que lo comprendo, pero no va a prescindir de Rota, porque Rota es una base crucial para ellos en su estrategia de Oriente Medio, del Mediterráneo, del Atlántico, de todo. Y por lo tanto, aquí podemos ser más proamericanos. Nosotros tampoco vamos a querer que se vayan, o sea que cuando uno no quiere, dos no discuten, y aquí ninguno de los dos va a querer discutir sobre eso. Entonces aquí hay una serie de realidades, los americanos no se van a ir de Europa, porque no tienen otro socio. Bueno, lo que decía la televisión polaca, a propósito de esta reunión, que sí que le dio mucha cobertura a la televisión polaca, bueno, dos de las televisiones polacas, porque tú sabes que la televisión pública la tomó Donald Tusk y además en el momento en que se hizo primer ministro detuvo a los que habían sido ministros con Kaczynski, ¿no? Entonces, bueno, yo sigo mucho a los polacos polaca. Y además los polacos sacan muchos cortes nuestros en una de las televisiones polacas. Yo el primer día que estuve en Cracovia entro en la plaza de Cracovia y me vienen unas señoras y me dicen, usted es del Toro. Y digo, no es posible. Sí, hablaban español. Bueno, lo digo porque efectivamente hay una buena relación con Polonia y conocemos bien lo que va pasando allí. Tengo muy buenos amigos. Y lo que decía es que los 15.000 hombres, decía esta televisión, que van a ir al nuevo cuartel, digamos, polaco, son hombres que están ahora mismo en Alemania. Es decir, sacan marines, soldados americanos de Alemania para llevarlos a Polonia. Tampoco van a dejar Alemania, ¿eh? No, pero estos 15.000 salen de Alemania. Y además yo dudo mucho que los norteamericanos quieran que Europa, por ejemplo, tenga armas nucleares serias. Lo dudo. Los rusos, desde luego, no quieren querer ni andando. Entonces, aquí hay mucho farol. Y yo, lo que dice José Ramón, es verdad, Europa tiene mucho dinero, es verdad que se lo gasta en lo que le da la gana, y tiene mucha potencia. Y lo que sí va a conseguir, lo que sí ha conseguido Donald Trump es, por un lado, que ya no hablemos de la guerra de Ucrania, sino de la paz en Ucrania. Ahora no es nada fácil, nada fácil. Y segundo, que estamos hablando ya, la Unión Europea, del 3% del PIB en armas. Y eso, un año tras otro, eso es una pasta de narices, un año tras otro.
Entonces, él tiene su manera. Yo no sé si a mí me gusta cómo lo hace. Pues la verdad es que a veces me gusta menos que otras, ¿no? Pero está metiéndole una presión a Europa y a nuestras relaciones con ellos. Lo que pasa es que yo creo que que ellos tienen un interés. Eso de que a Europa no les interesa, pero vamos, eso no se lo cree nadie. Bueno, y que Donald Trump también ha conseguido ese acuerdo para los propios recursos naturales de Ucrania, un acuerdo que se firmará mañana. Bueno, y en el tema... Ya hay acuerdo. Estados Unidos se queda con la mitad de los ingresos de las tierras raras ucranianas. Kiev evita endeudarse tras las exigencias económicas de Washington. El viernes el presidente ucraniano viajará a la Casa Blanca para firmar el documento. Finalmente, no hay ninguna garantía razonable de seguridad por parte de Estados Unidos, aunque Ucrania verá durante años el interés y la presencia estadounidense en estas minas. Pero, ¿qué son estas tierras raras? Pues tienen poco de tierras y mucho menos de raras. Son minerales en roca, cuesta bastante separarlos, pero una vez obtenidos son primordiales para armas, tecnología o el mundo de la medicina. China, el principal rival de Estados Unidos, está a la cabeza, pero los expertos alertan, la operación estadounidense puede salir mal. Kiev admite que no tiene estudios recientes, los últimos son de cuando existía la Unión Soviética. Ucrania no se encuentra en la lista del Servicio Geológico de Estados Unidos como poseedor de estos minerales y a nivel técnico parece inviable. El país está completamente destrozado y el 40% de los yacimientos se encuentra en zonas ocupadas por Rusia, algo que Moscú por el momento se niega a abandonar. El único documento que apoya el planteamiento de Trump lleva el logo de la sección de estudios energéticos de la OTAN, pero los expertos en minerales lo catalogan como pobre. En 2010, Estados Unidos dijo que Afganistán iba a ser uno de los mayores exportadores de litio. 15 años después, sigue produciendo opio. Rodrigo. Bueno, yo creo que el reportaje de vuestro compañero lo dice todo. Es decir, esto es un veremos. O sea, vamos a ver, tú ahora te presentas en la Bolsa de Nueva York y dices, necesito 25.000 millones para inteligencia artificial, y los encuentras. Pero tú ahora dices, hay que meter 25.000 millones en Ucrania, en unas minas que no existen y en un país que no sabemos qué seguridad tiene. Yo creo que no vas a encontrar el dinero tan fácilmente, ¿eh? O sea, yo creo que esto es una operación que seguramente tiene... Parece ser que el que saca el tema de las tierras raras es Zelensky en septiembre, pero eso se he oído yo, un poco para alegrar, anticipando lo que se podía encontrar con Trump, y a Trump le gustan este tipo de acuerdos, ¿no? Pero yo creo que esto lo dice perfectamente el reportaje, está muy lejos de ser una realidad, está muy lejos, y además tendrás primero que estabilizar ese país, tendrás que estabilizar las relaciones con Rusia, y eso, porque decía antes Luis, Rusia no quería una frontera con la OTAN, pero eso lo lleva diciendo desde el año 89. O sea, no me hagáis una frontera con la OTAN porque yo no quiero una frontera con la OTAN. Bueno, ahora tiene a Finlandia, son 1.500 kilómetros de frontera. Entonces ya tenerla con Ucrania es mucho menos importante de lo que era hace 3 años. Entonces, ¿cómo va a ser esa paz? ¿Le van a devolver el dinero a Rusia, los 300 y pico mil millones que estaban depositados en los bancos europeos? ¿Va a volver a Alemania a comprar gas ruso? Sí. Bueno, de momento los americanos se cargaron literalmente, o sea, el Nord Stream. Lo cargaron completo, pumba. Pero claro, es verdad que igual un gasoducto lo puedes volver a poner. A lo mejor los alemanes llegan a la conclusión de que si estamos en nuevas relaciones con Putin, pues yo el primero, ¿no? Claro, ¿por qué no? Ahora, si los americanos han dicho, no, hay que replantearse las relaciones económicas con Rusia, no solo van a ser ellos. Entonces, todo esto o sea, es muy complicado de gerenciar. Lo que no cabe duda, en eso Trump tiene razón, es que esta guerra ya ha dado de sí todo lo que podía dar de sí. Ucrania se equivoca en la ofensiva del verano del 2023 y se desangra. Y como ha dicho Julio, Rusia desde siempre gana las guerras de la misma manera, que es poniendo más muertos encima de la mesa que nadie. Y con tiempo. Bueno, no tiene prisa. Y con tíos, es decir, es que... No tiene prisa. Ni tiene prisa ni tiene escrúpulos. Por eso, que los occidentales... pero los escrúpulos son los suyos, no con los otros. No, claro. Bueno, claro. Lo que pasa es que también los rusos tienen sus problemas, ¿no? Se están dedicando un porcentaje muy importante de su PIB a la guerra, y eso, pues... Pero eso genera una industria
del metal, una industria mecánica muy importante. Y una inflación muy grande. O sea, también. yo creo los rusos... Pero es que te recuerdo que Alemania está en recesión desde hace 2 años. Sí, Alemania, pero está en recesión en parte por el gas ruso. Claro. Tú ahora dile a Alemania, vuelva a comprar gas ruso. Alemania tiene 2 decisiones energéticas muy complicadas. ¿Nucleares? Nucleares y los rusos. Y los americanos quieren que tome una, pero que no tome la otra. Pero los mismos los alemanes... o sea, es que, ya te lo he dicho muchas veces, Julio, vas a tener una cantidad de noticias... Hablábamos esta mañana con Luis, que claro, en todo nosotros estamos mirando eso, lo que decías antes, ¿no? Miramos donde nos dice el flautista o nos dice el tamariz, pero claro, y nadie está mirando a Nicaragua, nadie está mirando a Cuba. Desde ayer estamos mirando a Venezuela porque les ha roto el acuerdo con Chevron y los ha dejado un poco diciendo a ver qué nos va a pasar. Pero en el intercambio de piezas a nivel geoestratégico, pero a nivel mundial, probablemente en esta negociación por Ucrania, hablábamos con Luis, puede pintar algo Cuba, puede pintar algo, bueno, el patio trasero de siempre, ¿no? Nicaragua, Venezuela, Bolivia. Es decir, podríamos encontrarnos con un cambio estratégico de piezas, es decir, oye, yo te voy a dejar aquí, pero tú esto ya se ha acabado, la coña de los cubanos, se acabó la coña de los... Los rusos no le van, los chinos no le van a... O sea, los chinos se han quedado con Venezuela y no se van a ir ni con agua caliente. Los chinos han construido el mayor puerto del Pacífico en Perú con su dinero, y lo que les han hecho en el Canal de Panamá no se lo van a poder hacer en todos sitios. Yo dudo que los americanos tengan ningún interés geoestratégico en Nicaragua. Ni en Cuba. Pero Cuba pobres cubanos, ya no valen. O sea, están adaptados. Vamos a ver, la mejor manera de quedarse con Cuba sería abrirla y te la compras. Perdón que hable en estos términos con todo mi respeto hacia los cubanos, pero si la tienes encerrada... las sanciones nos han demostrado una y otra vez que los gobiernos autárquicos y dictadores las aguantan. Es decir, la población se muere de asco, pero no hay ningún gobierno que haya caído por un bloqueo económico. A la población la trituras, pero el gobierno, cuanto más duro, cuanto más policiaco, cuanto más tal, aguanta. Cuba es un ejemplo paradigmático, ¿no? Entonces, no lo sé, yo no estoy muy seguro que Estados Unidos tenga una idea clara de lo que quiere hacer, pero vamos a ver, desde el punto de vista comercial, vi un mapa el otro día, en el año 2000, toda América del Sur y Hispanoamérica, su principal cliente era Estados Unidos. En el año 2024, menos 2 países, su principal cliente es China. Ese es el mapa que me obligó a estudiar, a irme al Banco Mundial eso es una realidad. A ver los o sea, datos. vamos a ver, ¿y ahora tú qué vas a ir? ¿Te vas a presentar en Brasil y vas a decir que no compren camisetas chinas o teléfonos chinos? ¿Que vas a mandar allí a los marines a decir, ¿usted qué teléfono lleva? No, les vas a poner un arancel del 25% y les vas a decir que quieres que dejen de comprar chino. Pues ¿sabes lo que va a pasar? Que a la larga van a seguir comprando chino y Estados Unidos va a tener cada vez menos comercio mundial, que es lo que ya ha pasado. Es decir, la globalización es imparable y Estados Unidos representa el 15% del comercio mundial, el 15%. No representa ni el 25%, que es lo que representa de riqueza. Sí, la mitad de Europa. Entonces, la gente, o sea, vamos a ver, la prueba es que los aranceles, mucho voy a poner aranceles, los aranceles son muy peligrosos. Entre otras cosas, ese 15% de Estados Unidos, la mitad son importaciones medias, es decir, que se transforman en algo dentro de Estados Unidos. Vamos a ver, o sea, eso de que me voy a cargar el comercio mundial, eso vamos a verlo, ¿no? Entonces, yo creo que la realidad económica china, Estados Unidos, tiene razón en que hacen trampas, tiene razón en que dan subvenciones, tiene razón en que copian, tiene razón en todo eso. Pero hay una famosa frase, de no me acuerdo ya quién, de los líderes del G20 o de un país, que decía, sí, claro, los occidentales nos dan consejos, pero los chinos nos hacen aeropuertos. Y claro, así a corto plazo...
Pues vamos a seguir con este debate, pero si os parece nos vamos ya a la última pausa de publicidad del día de hoy. Aquí les esperamos. Seguimos dando caña recta final del programa y ya saben todos ustedes que el teletrabajo se ha instalado ya en nuestro país, que cada vez son más las personas que también optan por esta modalidad, pero ojo, porque no todos son buenas noticias, sino que también tiene un inconveniente. ¿Por qué? Porque esta modalidad de trabajo también crea muchas dificultades a la hora de tener una buena ergonomía y eso también nos afecta a la hora de fijarnos en la visión. Morán Ópticos ha creado un examen visual específico para todas aquellas personas que tienen que teletrabajar o teleestudiar. Eduardo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué pueden hacer todas esas personas que están trabajando con pantallas durante demasiado tiempo? Sí, porque antes cuando nosotros estamos en la oficina, pues estamos el tiempo de oficina y normalmente los puestos de trabajo están bastante adaptados, depende un poquito, como siempre, de la empresa y sí que hay que tener condiciones para que el esfuerzo visual, porque ahora estamos todo el día viendo de cerca y cuando se está estudiando, se está trabajando y dejo de trabajar y me voy a la parte de ocio, lo que hago es estar con el móvil en las redes sociales. Luego todo el día estamos trabajando a una distancia que no es la de lejos. Entonces la gente dice, no, si yo más o menos de lejos veo bien. Pero en cambio, todo lo que es la adaptación de pantallas, de distancia de trabajo, cuando se empieza a tener más años y te vamos progresivos, hay que tener la pantalla adaptada a las diferentes alturas para poder no fatigarnos. Y siempre hacemos estas píldoras que cuando se es menor de 18, la alarma es la miopía, para que no nos avance, que ya la haremos más adelante, pero cuando se está teletrabajando, el problema es que tenemos todo el día de teletrabajo en muchos casos, porque al final dices, bueno, pues estoy teletrabajo, pero mando el trabajo por la tarde y lo que estoy es todo el día trabajando. Y hay que saber que no solo hay que ver bien, como lo comentamos de vez en cuando, sino que rendir bien. Y eso que ahora el tema de la productividad en España está en solfa, como digo yo, la visión importante. Si no estamos bien, lo que nos fatigamos, nos cansamos, luego somos menos eficaces a la hora de trabajar. Esos serían también esos principales síntomas visuales, quizás un ojo más seco también, ¿no? Eso es, perfecto, sí, ya te lo sabes. Perfecto, sí, es picor de ojos, parpadeamos más, estamos incómodos, nos fatigamos, nos duele un poco la cabeza, normalmente frontalmente. Ojo rojo, sobre todo cuando, por eso yo siempre decimos cuando son más jóvenes que no tienen capacidad de decir qué me está pasando, pues lo notamos, que son muy inquietos. Esto no digo que el ojo rojo sí que me ha perturbado. Eso de las cosas que has dicho, lo del ojo rojo es lo que más me preocupa. Claro, lo que más me preocupa, Eduardo. Sí. Se soluciona. Con una gafita se quita la rojez. Pues mira. Ya sabéis, si tenéis algún familiar o alguien al que haya que ayudar con el tema de los ojos rojos. ¿Azules o verdes? Sí, también con lentes de contacto. Supongo que una pesadez en la parte de la vista, ¿no? Sí, es que... o sea, no solo ese dolor frontal que mencionas. Sí, es pesadez, dolor, incluso dolor ocular. Cuando estamos trabajando en cerca se parpadea menos, entonces por eso hay que tener la ergonomía. Si yo estoy trabajando con una pantalla excesivamente alta, tenemos una superficie, digamos, expuesta mucho mayor, hay más ojo seco, sobre todo en mujeres que hay cambios hormonales y tienen más problema de ojo seco. Entonces hay que bajar la pantalla para que con el parpadeo, con el pestañeo simplemente sea suficiente como para lubricarlo. O sea, no solo es capacidad de visión. Entonces, bueno, pues lo que intentamos es que en la revisión visual que hacemos, normalmente cuando se está teletrabajando o se está trabajando, pero dentro de que utilizamos pantallas de forma habitual, hay que mirar cosas que no se miran en una revisión habitual, de que tal vez de lejos y te corrijo pues esa miopía o esa pequeña hipermetropía, sino tener, y existen ya cristales, gafas y cristales oftálmicos para ese tipo de distancias y que tengamos un confort, que lleguemos al final del día pues cómodos. Y supongo que no solo una distancia con la pantalla, sino también fijarnos en la altura de la pantalla, claro, que esté frontalmente. Y con la propia posición de la gafa, que es el ángulo pantoscópico que le decimos, o sea, que no es lo mismo que yo tenga la gafa así a que la tenga así. Entonces, en ese sentido lo medimos todo. ¿Cómo lo vamos a llevar? Si llevamos lentes de contacto no lo llevamos. Si llevamos lentes de contacto pues hay que llevar un tipo de lentes que tardan en evaporarse, digamos, en deshidratarse mucho más que las habituales. Entonces,
conseguimos estar trabajando en cerca y trabajando en las diferentes distancias, con lo que comentábamos otras veces, con los más jóvenes ponemos lentes especiales de control de miopía, que hace que se retenga casi un 60% el avance de la miopía, entonces eso es importante para que cuando lleguemos a la etapa adulta no lleguemos con unas graduaciones, con unas dioptrías que puedan tener en ese sentido más problemas de patología ocular, que es lo habitual. Pues a todos los que vayan a realizarse una revisión visual o específica o auditiva, que sepan que se van a llevar un regalo de tratamiento antirreflejante, 30% de descuento en gafas graduadas, 15% en lentes de contacto y 2x1 en audífonos. Eduardo, gracias. Cada vez que te escucho, Eduardo, me haces pensar en la enorme complejidad de nuestro sistema visual. Sí, sí. Es decir, para los ateos y demás escépticos, pensar en cómo alguien ha sido capaz de diseñar... Casi el 80%, pues sí, la creación realmente, porque el 80% de lo que nos entra, de lo que percibimos del mundo exterior, lo percibimos por el sentido de la vista. Fíjate si es tan complejo que muchas veces los oftalmólogos, que cuando hay patología, los que tratan la patología son los oftalmólogos, pues hay especialistas de partes del ojo. Fíjate que es pequeñito, que son 2,5 centímetros aproximadamente, pues son los que tratan toda le llamamos polo anterior, que es la parte más exterior del ojo, todos los que trabajan polo posterior, que es la parte de retina, y hay súper especialistas en ese sentido de oftalmología que tratan solamente esa parte. Luego hay más generalistas también, pero quiere decir que es un órgano que realmente, claro, es vital. Yo creo parte fundamental de la autoconciencia, además. Por supuesto. Aquí lo tenemos que dejar, Eduardo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Encantado. Nos vamos con otro asunto, la condonación de la deuda. Ayer hubo reunión en el Consejo de Política Fiscal y los presidentes autonómicos del Partido Popular se plantaron. El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado la condonación de deuda a las comunidades autónomas, 83.252 millones de euros. El Estado es quien asumiría la cantidad en caso de ser aprobado por el Congreso. La reunión ha sido presidida por María Jesús Montero y apenas una hora después de comenzar, en señal de protesta, se han levantado de la mesa y se han marchado. A pesar de ello, Montero ha calificado el encuentro como algo histórico. Hemos asistido a una deslealtad inédita de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Una falta total de sentido de Estado y de la responsabilidad que tiene cada consejero. Recuerdan que esta aprobación es un primer paso necesario para poder seguir avanzando en una medida que nunca antes hemos tenido, que es inédita y que va a beneficiar a todas, repito, a todas las comunidades autónomas y a todos sus ciudadanos. Las comunidades presididas por el Partido Popular han explicado el plante. Y solo cuestiones parciales que a los únicos que interesan son a los independentistas catalanes y se olvidan del resto de las comunidades autónomas. No vamos a ser cómplices, no vamos a blanquear el acuerdo de las cesiones permanentes al independentismo. No nos van a utilizar para eso a las comunidades autónomas. Canarias, representada por Matilda Sián, ha seguido la estela popular y se ha marchado de la reunión. Fernando Clavijo ha afirmado que se sienten agraviados por la propuesta de la condonación. Porque creemos que no es razonable que a una comunidad autónoma, y no creo que sea un problema territorial ni estoy en un enfrentamiento entre territorios, porque cada uno tiene que remar obviamente para su ciudadanía, ¿no? Pero no tiene sentido que se le condone más deuda a aquella comunidad autónoma que tiene más riqueza. A la hora de hacer las cuentas, las comunidades autónomas que están en desacuerdo con lo ocurrido se quejan por la desigualdad en la financiación, alegando que sus ciudadanos tendrán que pagar más para liberar a otros. Afirman que es un mero peaje para que el Partido Socialista reciba los apoyos necesarios. Califican el proceso como una trampa. Exigen un nuevo modelo de financiación autonómica. Desde la Comunidad de Madrid han confirmado que van a estudiar la interposición del correspondiente recurso. Últimos 15 minutos, Riera, nos vamos con esos datos que nos has preparado para hoy, que son precisamente las últimas cifras que ha publicado Eurostat sobre ese IPC que mide la factura eléctrica, ¿no? Sí, vamos a ver, dentro del IPC, y además en el caso europeo se llama armonizado, porque se utiliza la misma metodología para toda la Unión Europea y hay diferencias contra el IPC nacional, pero bueno, muy pequeñitas. En cualquier caso, yo lo que he hecho ha sido irme al resultado del cierre de enero, que se ha publicado hace muy poquitos días, en el 14 el 15 de febrero, y lo que he querido ver es
¿Qué ha pasado con el tema pura y exclusivamente de la electricidad? ¿Y por qué? Bueno, porque el gobierno tomó una decisión para el día 30 de septiembre, a partir del 1 de octubre, subir el IVA hasta el 10%, el 1 de enero ya estamos en la factura eléctrica al 21%, y lo que quería ver es exactamente cómo nos encontrábamos en lo que es el último año. Y bueno, sorpresas te da la vida te da sorpresas. Entre otras cosas, porque este señor, que es el presidente de este grupo, dijo que era absolutamente injusto que se pagase un 21% en el IVA de la factura eléctrica en estos momentos. Pues mira, Julio, tienes toda la razón. España es el cuarto país en un año con mayor inflación en la factura eléctrica, un 20,5%, cuando, bueno, hay otros países como Austria y Bélgica que están por encima de nosotros, pero España es el cuarto, y qué sorpresas te da la vida, como que Francia, teniendo energía nuclear, ha subido la factura eléctrica un 9,3%, Italia baja la inflación en la factura eléctrica, comparado un año contra otro, un 0,8%, y Alemania un 3,6%. Es decir, España, en lugar de, a partir de septiembre, que parecía que es que habíamos batido ya a la inflación, que la habíamos colocado en un 1,5% y éramos ya los reyes del mambo de Europa, empezamos a decir hay que recaudar, subimos el 10% el IVA en la factura eléctrica, y en enero le hemos pegado un bofetón a todo, que ha sido a la factura eléctrica hasta el 21%, y luego el del 2 al 4% en la mayoría de los bienes de primera necesidad, y del 5,5 al 7,5 en otros muchos como el arroz, la pasta, etcétera, etcétera. Consecuencia, estamos otra vez en el 2,9% de inflación al 31 de enero. No he visto el de hoy se publicaba el del mes de... 3. 3 la general y 2,1 en cambio la subyacente. El 3%, hemos vuelto a tener otra subida, estamos lejos del 2%, y uno de los factores más importantes es la factura eléctrica, que afecta a hogares y a empresas. ¿Incluyes el gas o no? No, el gas va aparte. Solo la electricidad. Solo la electricidad. O sea, lo que he querido hoy sacar es la electricidad pura y dura. Si tienes interés, te mando... porque la electricidad en España supone el 20% del consumo de energía. Sí. El resto son hidrocarburos, por ejemplo. ¿El tema de los hidrocarburos también evoluciona así? El tema de los hidrocarburos no está en el 20, pero también ha subido. El tema del gas ha subido también sustancialmente. Claro, es decir, el capítulo 0,4, que es el de vivienda, electricidad y gasolinas, es decir, es uno de los índices que más ha subido en el último año en su conjunto, me parece que es un 8%. Cuando la inflación está en un 2,9, esa parte está en un 7,9. Y hemos subido el salario mínimo un 7%. Sí. Fenomenal. Sí, no, vamos y a ver. Además, pagando impuestos. Hemos perdido 1.700 empresas en el último año. Es decir, si tenemos el coste energético que sube un 20%, si tenemos la subida del salario mínimo interprofesional, si tenemos la reducción de la jornada laboral, es decir, el bofetón que nos vamos a pegar en lo que se llama micropymes y pymes va a ser espectacular. O sea, es decir, esto es muy serio. No nos olvidemos que el nivel de concursos de acreedores presentados oficialmente en los tribunales, en los mercantiles, está en el mismo nivel a 30 de septiembre que estaba en el 2009. Es decir, cuando ya había empezado la crisis del 2008, estamos en el mismo nivel de concurso de acreedores. Y esto es muy preocupante, porque lo que pasó del 2009 al 2013 fue terrible, y claro, tener esos datos, es decir, que como subida al salario mínimo interprofesional, bajada de las horas trabajadas y además inflación de este estilo, te puedes imaginar lo que puede suponer para las pequeñas y medianas empresas. Esto iba dedicado para ti. No pensaba que estuvieses hoy, pero lo preparé pensando en un comentario que hiciste hace unos días. Dije, bueno, pues ya ha salido esto, lo quiero enseñar porque creo que merece la pena. Y he escrito un artículo que se publicará mañana precisamente. El tuyo del debate lo acabo de subir a la cuenta de Telegram para que todo el mundo lo pueda... Y lo que suelo hacer es, traigo primero las primicias aquí,
para esta señora que me trata tan magníficamente bien. Es decir, primero lo explico aquí y luego se publica en el diario el debate 1 o 2 días después. Y la culpa la tiene ella, que es una gran profesional a la cual admiro y respeto mucho. Bueno, así acabamos por todo lo alto del programa, ¿eh? Estamos en una sociedad de bombos mutuos y nos vamos a comprar un botafumeiro que haremos pasar de interlocutora a una gallega que menos que un botafumeiro, ¿no? Botafumeiro. Luis creo que tenía alguna pregunta. No, que viendo aquí cómo están haciendo esta especie de cártel del elogio mutuo y tal, yo me ofrezco como humilde periodista a salir a la puerta del Toro TV con un cartel que diga señalar no es informar, en apoyo de don Julio Ariza y de don José Ramón. Pero si tú lo que eres es un ingeniero. Bueno, pero ya sabe usted un lo que decía que el torero, hombre. ¿Cómo llegaste a gobernador civil? Dice, degenerando, ¿no? Qué cosas. En fin, si os parece, volvemos al debate internacional que manteníamos antes. Donald Trump con esta amenaza de subida de aranceles de un 25% a la Unión Europea. The European Union's it was formed in order to screw the United States. I mean, look, let's be honest. The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it. And they've done a good job of it, but now I'm president. Don Rodrigo. Me encanta la cara de Marco Rubio. El pobre dice, ¿cómo voy a ir yo? Bueno, vamos a ver. Primero, la Unión Europea es una idea de Estados Unidos, aparte de que nosotros la hayamos... pero si no hubiera sido Estados Unidos, no habría habido Unión Europea ni nada que se le parezca, ¿no? Y desde luego no se creó para fastidiar, una traducción más presentable que screw, a Estados Unidos, y es un gran negocio para la alianza, para la economía atlántica, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, él ahora... los políticos les encanta que los de fuera sean malos. Es decir, qué manía nos tienen fulanitos y menganitos y todos estos. Pero él de momento sí está diciendo eso, pero no está concretando cuándo va a poner los aranceles. Los aranceles son, lo hemos dicho antes y yo me reitero, son un juego muy complicado de poner en marcha. El otro día leí un artículo sobre, no los aranceles, sino sobre el trabajo ilegal. En Wyoming, que es un estado inmenso de Estados Unidos, donde hay 5 millones de personas. O sea, hay uno aquí y otro en Burgos, o sea, ni se ven. Y salían los agricultores de Wyoming y decían, pues mire usted, si me quita usted los trabajadores ilegales, se olvide usted del queso y de los helados. Claro, entonces, todas estas cosas... Y en Boston están cerrando los supermercados porque muchos hispanoamericanos creen que puede haber una redada y no van a trabajar. Bueno, y en Holanda, que está más cerca, los agricultores holandeses, que son los que más dinero le sacan a la Unión Europea, más incluso que los franceses, que ya es ser listísimo, pues, o sea, esta es una economía complicadísima. Y aquí va a haber mucha ida y mucha venida, ¿no? Y entonces él, pues eso, son mis enemigos, lucho contra ellos, nos abusan, nosotros somos los que les mantenemos, todo eso está muy bien. Pero yo quiero ver, o sea, yo quiero ver cómo consigue la paz, que yo creo que ahora él ha puesto, vuelvo a reconocerle, ha puesto el foco en la paz y no en la guerra, y en eso tiene razón. La guerra Occidente no la va a ganar porque no quiere una guerra como la que tiene que tener para ganarla, y entonces no la va a ganar. Y ahora él tiene que negociar con Putin. Tampoco, todo es escándalo, es que negocian. Pues es que siempre ha sido así. Kissinger negociaba con Le Duc Tho y no iba nadie del gobierno de Saigón. Y este señor Trump negoció con los talibanes y no llevó a nadie del gobierno de Afganistán. Las grandes potencias no son amables, ni lo han sido nunca, ¿no? Ahora, es una negociación que vamos a ver cómo la hace, ¿no? Porque hasta ahora, claro, no olvidemos que el ministro de Exteriores ruso debe de llevar, si no lleva 10, lleva 15 secretarios de Estado norteamericanos ya a la espalda. Lavrov. Sí, lleva 20 y tantos años. Pues, Lavrov, de momento él no ha dicho nada, ¿eh? Ni mu han dicho. Entonces, esa es una negociación muy complicada, pero yo creo que a Rusia le interesa dentro de unos límites, ¿no? La guerra comercial está... ¿Qué va a conseguir? Él va a conseguir que bajemos el impuesto a los coches, pero como decían el otro día en un medio, nosotros no vamos a comprar coches americanos por una razón, que son muy malos.
Y consumen mucho. Son malísimos y son grandísimos. O sea, ya se pueden poner... Sí, hombre, algo, si bajan un poquito, pues algo compraremos, pero no vamos a comprar muchos coches americanos. Los coches americanos nunca han sido buenos. Sí, pero les tenemos puesto un arancel 5 veces mayor que eso el que es verdad. tienen ellos. Entonces, él tiene razón ahí. Claro, él recuerdo que cuando estuvo con Merkel le decía, salga usted, señora, y dígame cuántos coches americanos ve, y pase usted por Nueva York y dígame cuántos Mercedes y BMWs ve por Nueva York. Sin parar. Pero mira, yo tengo una anécdota de no voy a decir el nombre, pero una anécdota personal de una persona que fue muy relevante en la administración Bush, y que era muy, muy, muy nacionalista americana. Y me dijo, no, yo siempre he tenido coches americanos, porque yo soy americana y tal. Hasta que probé el Mercedes. Y desde entonces no he vuelto a tener un coche americano. Entonces, mira, esto... Ahora, yo sí creo que le vamos a comprar gas, le vamos a comprar armas y algo más. Y después, donde nos vamos a pelear de verdad, yo creo que es una pelea recurrente, es en el tema de la alimentación, donde ellos tienen unas carnes, no sé cómo se llaman, transgénicas o no sé qué, que aquí no las queremos tener, no sé si con razón o sin antibióticos, ni con... Y entonces ahí vamos a tener follón. Pero al final, aquí se mueve tal cantidad de dinero entre las empresas americanas y las empresas europeas que sí, bueno, él ahora ha salido, pero la verdad es que no ha dicho nada, ha dicho que somos unos tramposos, que nos va a poner aranceles y punto. Ya, pero ¿qué arancel le hemos puesto nosotros a Google? Y a Apple, y a no sé quién. Claro. No sé, es que ellos no cuentan tampoco, no están contando y a las películas de Hollywood. O sea, el único tío que le ha puesto un arancel a todos esos ha sido Murdoch en Australia. Y no olvidemos una cosa. Sí, se lo recomendaría a Aznar. Ellos nos venden 300.000 millones en servicios. Ellos nos venden 300.000 millones en servicios y nosotros le vendemos casi todo 500.000 millones en productos. 200.000 de déficit, sí, 200.000 de déficit. Pero en cuanto metamos un poquito de el margen, sí, claro. Prefiero vender un solo chip que 10 millones de kilos de patatas. Y nos va Señores, que se nos ha ido el tiempo y también el programa. Gracias a todos por acompañarnos. Antes de despedirnos, por cierto, informarles de que esta misma mañana en la Comunidad Valenciana se han desalojado diferentes centros escolares en Chiva, Buñol, Yatoba y Siete Aguas por amenaza de atentado. Ese individuo había amenazado con matar en masa a todos los niños a través de un correo electrónico. Responde al nombre de Hugo F. Ya ha sido detenido y pertenece al grupo terrorista 764. Ese hombre ya ha sido detenido después del desalojo de varios centros escolares. Ahora sí, no hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos. Pueden seguirnos en las redes sociales y, por supuesto, en el canal de Telegram de Julio Ariza, que, por cierto, les espera aquí mañana a las 12 en punto con un programa especial muy interesante. Por lo demás, que descansen. Adiós.